Todo comienza cuando vemos a Gabimaru, el prota, quien no dice ni una palabra justo antes de que su verdugo le corte la cabeza. Pero para sorpresa de todos los que estaban en el patio, la espada del verdugo golpea implacablemente su cuello aunque no logra hacerle daño. Y es por esto que el prota se queda pensando por qué no puede morir, incluso cuando no tiene ninguna razón para querer seguir vivo. Y luego de lo anterior, lo llevan a una prisión. Y en el otro lado de la celda, un inspector está interrogando a Gabimaru y descubre que es un ninja de Iwagakure, que ha sido entrenado como un asesino sobrehumano. Y tras escuchar aquello, el prota le confirma a la inspectora que estaba en lo correcto al suponer que la espada del verdugo no era lo suficientemente fuerte como para cortar su resistente piel, y que ni siquiera necesitó usar ninjutsu para evitar ser decapitado. Y es entonces que la inspectora se interesa por el hecho de que Gabimaru pueda realizar ninjutsu, así que le pide que le muestre. Pero él se niega, y más tarde condenan a nuestro prota a ser quemado en la hoguera y además ser empalado. Sin embargo, sale ileso de ambos intentos ya que su cuerpo rompe la lanza y resiste las llamas, y después lo devuelven a su celda donde la inspectora vuelve a interrogarlo. Es entonces que Gabimaru le comenta a la inspectora que no está tratando de resistirse y sugiere que le traiga ropa limpia, a lo que la inspectora le dice que seguirá con su trabajo aunque él esté desnudo, y le pide que siga explicándole su historial, y aunque el prota piensa que su historia no es tan interesante, cumple con su pedido. Gabimaru le cuenta a la mujer de cómo el líder de su aldea asesinó a sus padres cuando él solo era un bebé, sin ninguna razón clara, pero eso no le afecta. Y como shinobi, explica que no tiene sueños o metas propias, ya que su único propósito es matar a quien se lo ordene. Y en cuanto a su arresto, explica que el líder de su aldea ordenó a sus compañeros shinobi que lo traicionaran durante una misión después de que él expresara su deseo de abandonar la aldea. Y tras escuchar la historia, la inspectora le pregunta por qué quería irse de Iwagakure, pero el prota no responde. Y al día siguiente, sentencian a Gabimaru a ser despedazado por toros que tiran de cuerdas atadas a sus pies. Sin embargo, el prota también sobrevive a esto cuando los toros se ven abrumados por la fuerza de sus piernas. Es entonces que el magistrado se enfurece con esta sorpresiva vuelta de los acontecimientos y grita para que traigan más toros y hagan otro intento de ejecutar a Gabimaru. Seguidamente la inspectora se acerca a nuestro prota y le comenta que le resulta extraño que, a pesar que él aceptó su muerte, haya notado signos de resistencia por parte de Gabimaru, y luego le pide que responda a su pregunta de ayer sobre por qué quería dejar Iwagakure. Y luego el prota le cuenta a la inspectora que era considerado el shinobi más fuerte del pueblo, lo cual le valió el reconocimiento del jefe de la aldea, quien lo consideró apto para casarse con su hija. Y Gabimaru describe a la chica como alguien inadecuada para estar con él, ya que su comportamiento normal atenuaba sus instintos como shinobi, y entonces acudió al líder de la aldea en busca de una solución. ¿Lo oyes? Sonido de metales. Este es el único y el gran Mech Arena. Es un juego PvP donde puedes jugar con múltiples mechs, en increíbles mapas tanto con amigos como solo, donde te lo pasarás súper bien. Déjame deciros lo que más me gusta de Mech Arena. Aquí puedes jugar con diferentes personajes llamados mechs, que irás coleccionando, mejorando y subiendo de nivel fácilmente mientras juegas. Además, este juego tiene unos gráficos increíbles y nunca te defraudarán mientras juegas. Y mi modo favorito con el que me he pasado horas jugando es su modo de captura de zona 5 vs 5, donde vas recolectando diferentes puntos brillantes para controlarlos. Y jugarlo con buenos compañeros te ayudará mucho a subir de nivel más rápido. En mi opinión, es un increíble juego, donde me lo paso bien ganando partidas y derribando a mis enemigos, al igual que coleccionando particularmente las diferentes armas, que con eso es con lo que derroto a los enemigos. Para celebrar el aniversario de Plarium, ha comenzado nuestro épico evento espacial, Solar Survivor. Ya hemos revelado 3 nuevos mapas 5 vs 5, el legendario Scorpius Mech, con su jabalí, con su Javelin Array a bordo, así como las nuevas armas Chain-gun y Fragment-kun. Mech Arena es completamente gratis y lo puedes jugar tanto en Android, iOS y PC. Por cierto, usando mi enlace personal que está en la descripción o el QR que aparece en pantalla, podrás recibir bonos de un valor de $30. Estamos hablando de un misil Rank 6 y Prodigy Crate y una skin. Y si eres rápido puedes añadirme a tus amigos con la ID que está apareciendo en pantalla y podemos jugar algunas partidas juntos, así que no esperes más. El jefe de Iwagakure accedió a la solicitud de Gabimaru, pero le impuso una última misión, y aunque sabía que estaba siendo engañado y atrapado en ese momento, nuestro prota explica que no tenía otra opción más que dejarse arrestar, ya que significaría que los asesinos de Iwagakure lo perseguirían sin descanso. Por la noche el inspector camina por las calles con uno de los hombres del campo de ejecución, quien está preocupado por su relación con el prota, dada su reputación como Gabimaru el Vacío.
el shinobi despiadado que mató a más de 20 hombres durante su arresto. Y también menciona el rumor de que el shinobi de Iwagakure bebió el elixir de la vida, la poción de la inmortalidad de Shinsenkyo. Aunque se le advierte sobre lo peligroso que es el prota, la inspectora pregunta por qué alguien sin emociones estaría dispuesto a matar a esos hombres. Y mientras está en su celda, Gabimaru recuerda el comentario previo de aquella mujer sobre sus signos de resistencia y empieza a pensar que ella tenía razón. Y de esta forma, recuerda cómo fortaleció su cuello para sobrevivir a la decapitación. Sin embargo, está confundido acerca de por qué subconscientemente está evitando la muerte, a pesar de no tener ninguna razón para vivir. Y por esto decide que se permitirá morir en su próxima ejecución. No obstante, al día siguiente Gabimaru sobrevive a las llamas abrasadoras y camina perplejo, preguntándose por qué aún se resiste, y después de cerrar su diario, la inspectora le dice al magistrado que está lista para su siguiente tarea, mientras el magistrado y sus hombres llevan al prota hacia su próxima sentencia de muerte, el que se queja de lo agotadores que han sido sus intentos inútiles. Pero el magistrado le asegura que la próxima sentencia de muerte seguramente lo matará. Y luego, al entrar a la habitación, Gabimaru se encuentra con la inspectora sentada en el centro. Es entonces que el magistrado revela que su nombre es Yamada Aseamon Sagiri y que pertenece al clan Yamada, un grupo de probadores de espadas y verdugos altamente calificados. Y nuestro prota se sorprende al saber que ella es una Asaemon enviada por el Shogun y siente que está en peligro real. Y como reacción nerviosa, Gabimaru logra romper sus ataduras, lo cual lleva al magistrado a ordenar a Sagiri que lo ejecute rápidamente, y ella cumple la orden y se coloca instantáneamente detrás del prota. Sin embargo, Gabimaru se aparta justo a tiempo para evitar el golpe mortal, recibiendo solo un corte menor en el cuello. Seguidamente Sagiri le pregunta por qué se apartó, ya que habría muerto como quería, a lo que Gabimaru reacciona esquivando el siguiente ataque de Sagiri, lo que lo lleva a cuestionarse si realmente no quiere morir. Y después de escuchar su historia y analizarla detenidamente, Sagiri le dice a Gabimaru que se ha estado engañando a sí mismo acerca de querer morir, porque su verdadero lazo con la vida es su esposa, a quien realmente ama, y esta revelación conmociona al prota y le trae a la mente los buenos recuerdos que tenía con su mujer. Y enfurecido, Gabimaru toma rápidamente una espada de uno de los hombres y choca espadas con Sagiri. Seguidamente niega las acusaciones de Sagiri y se declara como una persona vacía. Y en un recuerdo del pasado, la esposa de Gabimaru le dice que no es una persona vacía, pero él se niega a creerlo porque está acostumbrado a las cosas feas, y a pesar de eso, ella entró y lo abrazó, asegurándole que es una persona amable y que no le importa la cicatriz en su rostro, y le dice que aunque la gente de Iwagakure no se le permite tener una vida normal y que su padre intentó destruir sus sueños marcándola, ella le asegura que los corazones de las personas no mueren tan fácilmente, y luego para animarlo, ella lo besa en los labios, y es entonces que él se pone nervioso, pero ella le dice felizmente que eso es una prueba de que él no es una persona vacía. Y mientras sigue chocando espadas con Sagiri en rechazo a su declaración anterior, Gabimaru recuerda haberle pedido permiso al jefe de Iwagakure para abandonar su aldea llena de violencia y vivir en paz con su esposa, pero este acto lo lleva a ser arrestado, y Sagiri le revela al prota que podría tener una vida normal, ya que ha obtenido un indulto oficial que desestima sus crímenes pasados, además de la protección del Shogun, y esto podría ayudarlo a escapar de la oficina del magistrado de Iwagakure. Sin embargo, ella le explica que solo puede obtenerlo si viaja al inframundo, a un lugar legendario llamado Shinsenkyo, que se ha descubierto recientemente más allá del reino de Ryukyu, y allí debe conseguir el elixir de la vida para el Shogun. Muchos equipos de expedición han fracasado en esta tarea y solo se encontró un bote con un cadáver brotando flores, y además deberá competir con otros condenados a muerte que también buscan el perdón. Y reconociendo su habilidad y su deseo de vivir, Sagiri lo declara un candidato adecuado y le informa que su esposa ha cerrado su corazón a todos mientras espera su regreso. Y luego Sagiri le pregunta a Gabimaru si está dispuesto a aceptar esta oferta. Al escuchar eso, el magistrado se niega a dejar que nuestro prota sea liberado, a pesar de que Sagiri afirma que fue una orden del Shogun, y luego vemos que los guardias apuntan sus armas hacia ellos para evitar cualquier resistencia. Gabimaru derrama una lágrima al recordar las palabras
de su esposa sobre cómo los corazones de las personas no mueren tan fácilmente. Y luego le recuerda a Sagiri el momento en que ella le pidió ver su ninjutsu y cumple su deseo utilizando sus poderes para quemar a los hombres con llamas que salen de su cuerpo. Y sosteniendo su espada cerca del cuello del magistrado, Sagiri elogia el impresionante ninjutsu del prota, y tras esto él acepta la misión de encontrar el elixir de la vida y le pregunta cuál será su siguiente paso. Es entonces que Sagiri le informa que tendrán que ir juntos a Edo, lo cual desagrada a Gabimaru, quien preferiría ir directamente a la isla. Ok, la misión que el protagonista acepta es sin duda muy mortal, así que es importante tomar algunas precauciones para garantizar tu seguridad y bienestar en caso de que te encuentres en un escenario similar. Así que debemos tener en cuenta varias cosas, y eso es la investigación y planificación. Básicamente debes investigar sobre el lugar al que planeas ir, averigua qué tipo de isla es, cuáles son las condiciones climáticas habituales, la flora, la fauna local y cualquier posible peligro o restricción. Y si hay algún dato sobre la zona del lugar, sería perfecto planificar tu ruta y asegurarte de tener mapas actualizados y equipo de navegación confiable. En el caso del protagonista, él no tiene a nadie a quien poder informarle, más allá de su esposa cautiva, pero en tu caso quizás no sea de esa manera, por lo que sin duda es importante que informes a alguien antes de partir a una isla peligrosa. Avisa a un amigo o familiar sobre tus planes, proporciona detalles sobre tu ubicación y el periodo de tiempo estimado, ya que esto ayudará en caso de que haya alguna emergencia y necesiten localizarte. Aunque dado a que seamos unos criminales, esa tarea puede ser difícil, pero siempre podemos dejar una última carta. Creo yo que en el Japón feudal respetarán nuestro último deseo. Y si tienes tiempo, ¿por qué no prepara tu equipo? Lleva todos los objetos y artilugios necesarios para sobrevivir en un ambiente hostil. Esto incluye agua potable en abundancia, alimentos no perecederos, ropa adecuada para protegerte del sol y calor extremo, una tienda de campaña resistente, sacos de dormir, linterna, botiquín de primeros auxilios, entre otras cosas. Aunque dado el contexto en donde somos unos criminales condenados a muerte, dudo que nos dejen llevar todo eso, por lo que asegurarnos una provisión de agua será suficiente. Y esto me lleva a lo siguiente: sin duda debes mantenerte hidratado, ya que la deshidratación es uno de los mayores riesgos en cualquier lugar peligroso. Así que bebe agua regularmente, incluso si no tienes sed. Y como ya había mencionado, lleva suficiente agua para todo tu viaje. Y al mismo tiempo debes prestar atención a tu cuerpo. Descansa y busca sombra cuando sea necesario. Y si experimentas síntomas como mareos, náuseas, fatiga extrema o confusión, busca ayuda médica de inmediato, o al menos trata de no ponerte en más peligro. Y sobre todas las cosas, trata de mantener la calma en caso de emergencia, ya que si te hallas en un escenario crítico como perder el rumbo o quedarte sin agua, trata de mantener la calma y pensar con claridad. Utiliza tus conocimientos de supervivencia y busca refugio, agua y una forma de comunicarte para pedir ayuda. Aunque suponiendo que somos criminales, dudo que podamos, pero eso hace las cosas más fáciles para solo centrarnos en escapar si se da el caso. Capítulo 2. Sagiri recuerda un suceso de su infancia y termina recordando cómo se inspiró en las habilidades con la espada de su padre al presenciar una ejecución en la que decapitaron a un condenado y su cuerpo sin cabeza aún seguía hablando. Y luego un tiempo durante una ejecución, los hombres del magistrado elogian a Sagiri por ser hábil a pesar de ser mujer. Y aunque agradece los elogios, Sagiri se siente abrumada por la vida que ha tomado. Llamada a Seimon Eisen, la reprende por temer y dudar, advirtiéndole que eso afectará a los condenados, a lo que Sagiri promete trabajar en superar sus miedos. Y en el presente, mientras le coloca una máscara a Gabimaru, Sagiri considera que la respuesta puede ser una vida que pueda tomar fácilmente sin cuestionamientos. Seguidamente vemos que los condenados a muertes reclutados para la expedición se reúnen para una reunión informativa con el shogun Tokugawa Nariyoshi y sus sirvientes presentes. En ese momento que Sagiri reconoce a algunos criminales entre la multitud y escucha a Gabimaru quejarse de tener que quitarse la máscara para respirar con facilidad y ver al shogun, pero ella se lo niega, y después de explicar a los criminales que serán perdonados por sus crímenes si logran traer el elixir de la vida de Shinsenkyo, Sagiri se da cuenta de un criminal llamado Adachi Matagoro y se complace al pensar que podría ser la persona perfecta para matar sin miedo ni vacilación. Y mientras el prota bosteza, una kunoichi llamada Yusuriha lo reconoce y expresa su decepción por su apariencia y su falta de entusiasmo.
mismo, a pesar de su infame reputación, a lo que Gabimaru le responde superficialmente con disculpas, y al mismo tiempo Sagiri se pregunta si nuestro prota es realmente tan peligroso como dicen los rumores y mira su espada en busca de una respuesta, y pronto se asusta al ver que la hoja refleja el rostro ensangrentado de Gabimaru, y luego los oficiales empiezan a explicar la situación. Es entonces que los delincuentes empiezan a quejarse, por lo que un criado les permite quitarse las máscaras para mostrarles un sargento cubierto de flores, y él les cuenta que él fue el único superviviente de los 60 hombres que fueron enviados en la última expedición, y esto hace que los delincuentes se preocupen por la peligrosidad de la isla, y luego otro criado lo reprende porque considera que la expedición al paraíso es un privilegio del shogun, a pesar de que están condenados a muerte, y en eso uno de los criminales llamado Nurugai cuestiona la existencia del elixir de la vida en la isla, y el criado les dice que pueden marcharse si no desean participar en la misión, lo cual es atractivo para uno de los criminales que decide irse. Sin embargo, Eisen decapita al criminal como consecuencia. Seguidamente el criado les informa a los delincuentes que, si desean participar en la expedición, serán vigilados constantemente por un Yamada Saemon y serán ejecutados si hacen algo irracional, y además les dice que deben mantener viva a su supervisora para poder subir el barco de regreso y evitar la ejecución. Y después de ser convocados por el shogun, el criado sigue sus órdenes y le exige a los criminales reducir su número al límite de personas que el barco puede llevar, junto con los pocos Asaemon disponibles. Y mientras los otros criminales se confunden tratando de entender lo que quiso decir, el delincuente Asachobe lo deja claro al pelear junto a otro convicto, diciendo que deben matarse entre ellos hasta que solo queden unos pocos en pie, y argumenta que los sirvientes no pestañean ante esta acción, lo que lo confirma, y poco después el criado le dice que tiene razón, pero les ordena mantener las manos sujetas en todo momento. Y cuando la masacre comienza, el criado observa al shogun entretenido con el espectáculo y en su mente lo critica por lo inútil que es la matanza, ya que todos estarán cansados y heridos una vez que termine la pelea. Y luego el shogun se pregunta quiénes son los criminales más destacados en la escaramuza, y el criado le informa que son Asachobe, Yusuriha, Tamiya Gantetsusai y Gabimaru el Vacío, lo cual confunde al criado y lo hace cuestionar por qué el prota no se ha movido de su lugar aún. Y luego durante la masacre, Eisen se acerca a Sagiri, quien siente que se ve abrumada por lo que está presenciando. Es entonces que él le advierte que lo que enfrentará en la isla será aún más brutal y le pregunta si está lista para matar cuando llegue el momento. Y también le confiesa que no cree que ella sea adecuada para el trabajo y que debería enfocarse en vivir una vida tranquila como mujer. Y a pesar de enfrentar sus críticas, Sagiri le dice a Eisen que ella habría elegido esa vida si tuviera la opción, pero recuerda cómo la muerte siempre acecha a los miembros del clan Yamada, sin importar si empuñan una espada o no. Y luego, Sagiri se convierte en el objetivo de 3 criminales que intentan escapar, y en lugar de que Eisen la defienda, Sagiri da un paso al frente y los decapita ella misma. Y después de haber tomado otra vida, Sagiri comienza a sentir que el miedo se apodera de ella y entra en conflicto consigo misma. Sin embargo, Sagiri recupera la compostura después de escuchar a Gabimaru expresar su opinión a los sirvientes de que nunca está bien matar a personas, y seguidamente ella le pregunta si hay alguna otra forma de seleccionar a los candidatos, ya que no todos los asesinos presentes quieren matar por voluntad propia, y al ver que no está dispuesto a obedecer la orden que se les ha dado, el criado le dice a Gabimaru que puede optar por perder la oportunidad de recibir el perdón y ofrece a un criminal un lugar en la expedición si mata al prota. Y aprovechando esto, un criminal se acerca a Gabimaru e intenta atacarlo con una piedra, y seguido de aquello, el prota intenta razonar con el criminal, pero se niega a escuchar, por lo que su única opción es morir si no se defiende, y sin más opción que matar y cargar con las vidas que ha tomado, lo cual llama la atención de Sagiri al escucharlo. Gabimaru asesina a los criminales que están enfrente de él, y mientras los demás se horrorizan por lo que han presenciado, Sagiri se da cuenta, basándose en las palabras anteriores de Gabimaru, de que necesita tener la determinación para cargar con su miedo y las vidas que toma, lo que la hace llorar, y en eso Eisen nota a Sagiri e interpreta que ella no está lista para la próxima tarea. Sin embargo, ella lo corrige y declara su determinación de matar al prota, y con 10 criminales de pie, el criado declara que la masacre ha terminado y hace que cada uno de ellos se empareje con un Asaemon, mientras se dirigen a la isla inexplorada en busca del elixir de la vida. Capítulo 3.
En un recuerdo del pasado, Gabimaru le cuenta a Sagiri sobre el momento en que presenció al jefe de Iwagakure demostrar su inmortalidad al resistir los ataques mortales de su shinobi, y también le cuenta la historia de cómo el jefe de la aldea bebió una medicina que había obtenido de una tierra lejana al otro lado del mar para lograr esa inmortalidad. Seguidamente Gabimaru dice que cree que el elixir de la vida realmente existe, pero duda de que se encuentre en la isla a la que han llegado, y mientras caminan, Sagiri queda maravillada por el hermoso paisaje, pero el prota tiene una opinión diferente y dice que el entorno no es natural y que deben tener cuidado. Y después de ver a Gabimaru desatarse las cuerdas que mantienen sus manos atadas, Sagiri le ordena que las vuelva a atar, diciéndole que no puede tener las manos libres durante la misión, y el prota se queja de lo ridículo que es esa regla y también se queja de que los suministros que les dieron son inútiles, y esto provoca que Sagiri acerque su espada a su cuello y le deja claro que ella no es su aliada en la misión, advirtiéndole que lo ejecutará si no se comporta. Es entonces que Gabimaru cumple con Sagiri y se ata las manos nuevamente, pero su conversación se ve interrumpida por Keiun, quien arroja una bolsa de hierro que hace que nuestro prota salga volando hacia atrás. Keiun se muestra decepcionado de lo fácil que fue derrotar a Gabimaru, pero se sorprende al ver que se levanta ileso, ya que el shinobi había anticipado el ataque y se dislocó el cuello, y el prota señala a Sagiri que las manos de Keiun no están atadas, aunque Sagiri cree que eso no es el problema principal. Le pregunta a Kisho, el Asaemon asignado a Keiun, ¿por qué no ha sujetado las manos de su convicto? A lo que Kisho responde que Keiun simplemente se las puede atar cuando llegue el momento de regresar, evitando así tener que discutir con su convicto. Y luego reprende a Sagiri por seguir las reglas y afirma que esa es la razón por la que ella es la Asaemon de menor rango de su clan. Es en ese momento que intenta decirle a Gabimaru cuál es su lugar, pero Sagiri lo interrumpe porque considera que no es el momento adecuado para tener esa discusión, y en eso podemos notar que Keiun se siente insultado por la indiferencia del prota hacia él, y aprovecha la oportunidad para probar todas sus armas, y mientras Gabimaru le dice a Keiun que pelear entre ellos sería una pérdida de tiempo, ya que los otros competidores los adelantarán, el Shougei cree que la mejor manera de comenzar la misión es matar a los otros criminales primero, para luego tomarse su tiempo para buscar el elixir. Y tras lo anterior, Sagiri y Kisho permiten que los criminales peleen entre sí, ya que solo son monitores, y Gabimaru no tiene más opción que defenderse de Keiun. Y antes de la pelea, Sagiri exige que se aten las manos, y mientras se ocupa de hacer lo que Sagiri le ordenó, nuestro prota se queda quieto y no presta atención a los ataques de Keiun con una ráfaga de armas, y una vez que termina de atarse las manos de nuevo, Gabimaru usa una lanza como palanca para levantar a Keiun en el aire y le da una patada en el pecho, y aunque Keiun es atravesado, logra levantarse y revela que tiene una armadura pegada a su cuerpo, y se emociona aún más por continuar su lucha contra Gabimaru, pero poco después, el prota termina matando a Keiun utilizando sus propias armas. Habiendo perdido suficiente tiempo, Gabimaru le dice a Sagiri que continúe con su tarea de buscar el elixir de la vida, y ahora que su convicto ha muerto, Kisho se lleva la cabeza de Keiun, y en eso Sagiri le advierte a Kisho que tenga cuidado en su camino de regreso a casa, ya que 60 hombres desaparecieron en la isla. Sin embargo, Kisho le pregunta a ella si realmente debería preocuparse por los demás en este momento, y le explica que los criminales ya han tomado acción tanto en la tierra como en el mar, sin importar las reglas establecidas para ellos en la misión, porque lo único que le permite el Shogun es obtener el elixir de la vida, y luego se ofrece a ejecutar a Gabimaru para que ella también pueda irse, pero el prota impide que saque su espada cuando el shinobi le dice que ya ha perdido suficiente tiempo hablando y que solo quiere regresar con su esposa. Es entonces que Kisho le advierte a Gabimaru que sería prudente apresurarse, ya que predice que con el tiempo la cantidad de delincuentes irá disminuyendo gradualmente, lo que obligaría al Shogun a conectar a Iwagakure en busca de ayuda. Y antes de irse, Kisho le informa a Sagiri que esta misión aparentemente determinará el próximo líder de su clan y le advierte que no baje la guardia con los criminales. Y como es de suponer, Sagiri tiene en cuenta las palabras de Kisho, ya que aún no ha comprendido por completo la verdadera naturaleza de Gabimaru, pero se detiene y le pregunta a nuestro prota en qué dirección le gustaría ir. Sin embargo, al sentir hostilidad, Sagiri intercepta rápidamente un ataque de espada de Gabimaru, y mientras
Kisho está explicando, ocurren varias muertes. Rokurota asesina a Eisen, Chobe se libera y mata a Jorubo, y Akahiro es ejecutado por su Asaemon debido a una agresión sexual. Y en un recuerdo del pasado, el jefe de Iwagakure menosprecia a los padres fallecidos de Gabimaru por elegir criar a su bebé fuera del clan y decide encargarse de su cuidado personalmente. Y le dice al prota que debe dejar de lado sus emociones para no debilitarse y utiliza a sus padres como ejemplo. Y mientras Gabimaru y Sagiri están luchando con sus espadas, ella le recuerda que matarla sería una violación de la misión, y él le confiesa que, basándose en las palabras de Kisho, la única cosa que importa es esa misión de obtener el elixir de la vida, y ha decidido quitarse la vida para evitar sentirse abrumado y para evitar que Iwagakure se involucre si se les acaba el tiempo. Es entonces que Sagiri cree que tiene el derecho de ejecutarlo, pero se encuentra llena de dudas, y vemos que Gabimaru también vacila en terminar con la vida de Sagiri, y tiene un recuerdo de su esposa aconsejándole que acepte sus emociones, ya que eso es lo que realmente le da fuerza, y recuerda los momentos en los que mató a otros hombres impulsado por sus sentimientos. Y luego vemos que el prota termina lleno de incertidumbre sobre si debe dar un golpe fatal en el cuello de Sagiri, y pronto él se preocupa por no recibir el perdón o por no sobrevivir. Sin embargo, después de recordar las palabras que su jefe le dijo en el pasado sobre deshacerse de sus emociones para volverse fuerte, Gabimaru recupera la claridad mental y rompe la espada de Sagiri, y ella reacciona rápidamente bloqueando su próximo ataque con su vaina. Gabimaru sugiere que Sagiri debería rendirse porque ya no tiene posibilidad de ganar, pero añade que su propia muerte lo hará sentir incómodo al final. Al escuchar esto, Sagiri se burla de Gabimaru por contradecir su naturaleza sin emociones, lo cual lo hace recordar quién es realmente, y mientras está tumbado en el suelo, Sagiri escucha al prota aceptar su identidad como Gabimaru el vacío y estar dispuesto a matarla, al igual que ha hecho con sus otras víctimas, y esto hace que Sagiri se dé cuenta de lo peligroso que realmente es. Sin embargo, nuestro prota duda en bajar su espada sobre ella, ya que la influencia de su esposa comienza a prevalecer sobre la influencia del jefe de Iwagakure, y se siente frustrado consigo mismo porque piensa que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y reunirse con su esposa si se deja llevar por sus emociones. Y al ver este lado de Gabimaru, Sagiri se da cuenta de que él no es realmente alguien sin emociones, ya que ha estado afectado por las vidas que ha tomado desde que se conocieron, y también se da cuenta de que su presencia ha permitido que ella misma confronte sus propias emociones. Y sintiendo empatía, Sagiri le dice al prota que cree que la verdadera fuerza proviene de abrazar las emociones, algo que conecta con las palabras de su esposa, y luego comienza a envainar la hoja de su espada, y aunque podría ejecutar a Gabimaru por sus acciones, Sagiri decide pasar por alto lo ocurrido porque quiere verlo enfrentar sus emociones y luchar por recuperar su vida. Sagiri decide pasar por alto lo ocurrido porque quiere verlo enfrentar sus emociones y luchar por recuperar su vida. Y finalmente, Sagiri le dice a Gabimaru que ya no es el mismo de antes, mientras vuelve a colocar su espada en su vaina. Y mientras tanto, vemos que el delincuente Gantetsusai y su compañera llamada Asaemon llegan a la isla y pronto encuentran unas estatuas hechas por vida inteligente. Y Gantetsusai de repente siente una picadura en su mano izquierda por una mariposa con rostro humano. Y al recordar que varios soldados mueren al ser convertidos en flores, Gantetsusai rápidamente se corta la mano izquierda y advierte a su compañero. Y más tarde él se emociona cuando las mariposas con rostro humano y los 100 pies comienzan a rodearlos, pero de repente mira hacia arriba en estado de shock y ve a un gigante aparecer de la nada, lo cual comenta que es interesante. Y al final, Gabimaru y Sagiri son abordados por una extraña criatura parecida a un pez de 6 brazos, y nuestro prota le dice a Sagiri que se quede atrás mientras él se prepara para enfrentar la amenaza por su cuenta. Ok, a partir de aquí la cosa se ha complicado bastante. Ahora el protagonista y su compañera están enfrente de un monstruo horrendo y desconocido, por lo que sin duda debemos pelear, pero luchar contra una criatura desconocida puede ser extremadamente peligroso para nosotros los humanos si no estamos en un anime, ya que no conoces sus habilidades, fortalezas o debilidades. Es mejor quedarse tranquilo, por lo que suponiendo que somos personas normales sin poderes, pero con cualidades físicas destacables, eso creo, te digo que lo mejor es priorizar la seguridad, así que evita el enfrentamiento directo, ya que en lugar de luchar contra la criatura, lo mejor es evitarla siempre que sea posible y tratar de observarla para ver cómo podemos atacarla. Y con esto en mente te digo que debes retroceder lentamente mientras mantienes la criatura a la vista, y asegúrate de no acorralarla o ponerla en una situación defensiva. Eso no será nada bueno para ti. Ahora creo que debemos buscar algún tipo de protección
protección, como un árbol o una roca grande para cubrirnos o cualquier otra cosa. Quién sabe, quizás le pegues, puesto que si la criatura te persigue o se vuelve agresiva, tienes que buscar rápidamente un refugio seguro. Y como ya dije antes, puede ser una estructura cercana, una superficie alta, un árbol u otro lugar donde puedas protegerte de la criatura. Y sobre todo, analiza la amenaza desde un lugar seguro para intentar identificar cualquier pista sobre su comportamiento o posible peligro, y de esta forma usar algún arma para herirlo y poder escapar. Pero hasta entonces, mantén una distancia segura y no intentes acercarte demasiado. Y al mismo tiempo vemos que Gantetsusai recuerda aquella vez en la que un señor feudal lo buscó para contratarlo. Después de compartir unas bebidas, el señor feudal, en su estado de embriaguez, dudó de las habilidades de Gantetsusai para matar a un dragón, lo cual lo enfureció. Y luego, en un arrebato de ira, Gantetsusai utilizó su espada para cortar violentamente la puerta del señor feudal, que estaba decorado con un dragón. Y ya en el presente, Gantetsusai y su compañero, Yamada Saemon Fuchi, aterrizan en la isla. Después de escuchar la historia de su criminal sobre cómo fue condenado a muerte, el criminal le dice a Fuchi que tampoco entiende al notar las herramientas de disección que lleva consigo, y le pregunta si puede disfrutar de la comida a pesar de su trabajo de decapitar a los criminales. Y luego Fuchi, tomando esto como un insulto hacia el clan Yamada, saca su espada y la dirige hacia Gantetsusai, y este último corta sus ataduras con su espada y exige que no se interponga en su camino mientras están en la misión. El criminal le cuenta a Fuchi su plan para eliminar a la competencia, así podrá tomarse su tiempo para buscar el elixir de la vida y tener emocionantes batallas. Fuchi piensa para sí mismo que Gantetsusai tiene la idea correcta, pero se pregunta si las cosas saldrán bien, y de repente se detienen al ver unas estatuas hechas por el hombre y notan la apariencia de un monstruo gigante a lo lejos, lo cual a Gantetsusai le parece interesante. Y mientras tanto, Gabimaru está luchando contra un enorme monstruo pez mientras Sagiri se mantiene a salvo y recordando una lección que recibió del jefe de Iwagakure sobre no enfrentarse a un enemigo desconocido, el prota cambia los planes y decide huir junto a Sagiri. Pero ahora este plan se vuelve obligatorio ya que otros monstruos comienzan a rodearlos. Es entonces que Gabimaru toma la decisión de centrarse en matar a los monstruos usando sus poderes y está determinado a obtener la recompensa. Y mientras tanto, Sagiri observa con asombro cómo nuestro prota elimina a los monstruos y reflexiona sobre cómo todo ha cambiado desde que llegaron a la isla. De repente, Sagiri se aparta rápidamente de un ataque de un monstruo que se encuentra detrás de ella y se prepara para defenderse. Y en eso Gabimaru se da cuenta de que Sagiri está en peligro, pero se mantiene concentrada en acabar con los enemigos frente a él. Sin embargo, las palabras que lo resonaron en la cabeza anteriormente lo impulsan a salvar a Sagiri inconscientemente del monstruo, lo cual le sorprende por lo que ocurre a continuación. Y justo cuando el monstruo casi atrapa la cabeza de Gabimaru con una de sus colas, aparece un Asaemon y la corta, decapitando al monstruo. Después de salvarlo, el prota se encuentra con la kunoichi criminal Yuzuriha, quien queda impresionada por su habilidad para matar a todos los monstruos, y en eso Gabimaru le agradece por rescatarlo, recordando las palabras de su esposa sobre mostrar gratitud a quienes lo ayudan. Y entonces le pregunta a Yuzuriha cuáles son sus intenciones, considerando que son competidores. En ese momento, Yuzuriha se acerca a Gabimaru de manera seductora mientras le propone una asociación. Sin embargo, el prota se muestra inmune a los encantos de la kunoichi y la inmoviliza. Sagiri pregunta por qué Yuzuriha está acompañada por dos Asaemon, y Yamada Asaemon Genji responde que decidió vigilar a Yuzuriha después de que su engaño resultara en la muerte de su compañero criminal, Moro Makiya. Y aunque Genji afirma que es porque la consideran demasiado peligrosa para ser monitoreada por un solo Asaemon, Gabimaru y Sagiri descubren la mentira, ya que saben que Genji se ha enamorado de los encantos de Yuzuriha. Y después de que Yuzuriha expone su punto sobre lo imprudente que sería buscar el elixir de la vida sin un plan, nuestro prota busca la aprobación de Sagiri para formar una alianza. Sagiri le confirma que no hay problema en hacerlo. Sin embargo, Gabimaru inmoviliza a Yuzuriha una vez más cuando ella intenta abrazarlo, ya que él no ha aceptado nada y no confía en ella. Y ante esta respuesta, Yuzuriha cambia su postura y atrapa al prota en una llave de pierna. Es entonces que le sugiere que se unan mutuamente hasta que llegue el momento en que solo uno de ellos pueda obtener el perdón y el elixir, a lo que Gabimaru le pregunta qué puede ganar al asociarse con ella, y Yuzuriha le ofrece información sobre lo que descubrió en la isla.
como la naturaleza de los insectos con rostro humano, que aprendió utilizando maquilla como cebo. Y en eso vemos que Senta también comparte sus observaciones sobre los monstruos y las estatuas de la isla, explicando cómo ha notado que están asociados con conceptos religiosos del budismo y el taoísmo, y esto lo lleva a creer que la isla no es realmente Shinsenkyo, como todos creían. Y seguidamente podemos notar que Sagiri está de acuerdo con esta idea, ya que los monstruos que parecen ser místicos no son tan diferentes de las criaturas vivas. Y luego de que Gabimaru cuestiona por qué Yuzuriha está tan desesperada por sobrevivir, ella comparte una historia sobre cómo se convirtió en shinobi para conseguir dinero para su hermana pequeña, quien tenía una enfermedad incurable. Sin embargo, Gabimaru descubre que está mintiendo y Yuzuriha finalmente revela la verdad. Al parecer ella solo desea seguir con vida y regresar a su hogar, y luego Gabimaru, deseando obtener información, acepta una alianza con Yuzuriha, y cuando ella lo abraza emocionada, él lo inmoviliza nuevamente recordándole que está casado. Senta se prepara para compartir lo que saben hasta el momento, pero Yuzuriha lo detiene para no revelar demasiado, lo cual hace sospechar a Gabimaru sobre su verdadera naturaleza, y mientras conversan, Sagiri reflexiona sobre cómo no ha podido mantenerse en pie desde que llegaron a la isla. De repente se desmaya, y luego en un flashback, Touma recuerda haber demostrado sus habilidades excepcionales con la espada en el clan Yamada, lo que impresionó a Eisen, quien consideró que estaba listo para dar el siguiente paso en la ejecución de un criminal. Y después Touma hace una solicitud para elegir a Asa Chobe, su hermano mayor y criminal condenado, con quien planeaba reunirse después de infiltrarse en el clan Yamada. Y luego de romper su arma y derribar a uno de los monstruos, Chobe hace que Touma escape con él, pero ve a su hermano siendo atrapado por una de las bestias. Es entonces que Chobe decide dejarlo atrás y Touma elige enfrentarse a los bichos que lo rodean. Sin embargo, Chobe regresa para proteger a Touma después de tomar un hacha de uno de los monstruos, y le agradece a Touma por haberle dado el tiempo suficiente para conseguirlo. Y mientras Chobe es atacado por otra bestia, los hermanos escuchan cómo las criaturas les hablan sobre la importancia de no cometer asesinatos, lo que aterra a Touma, y pronto él interpreta la isla como un infierno donde los pecadores reciben un castigo divino. Y recordando cómo su padre murió siendo un vasallo, Chobe masacra furiosamente a los monstruos mientras declara que no permitirá que nadie lo controle. Seguidamente vemos que él se encuentra entre los cuerpos de los monstruos, y al mismo tiempo Touma recuerda cómo su hermano le permitió guiarlo cuando eran jóvenes, y luego escucha a Chobe decidir que deben matar a todos los monstruos y criminales para encontrar y beber el elixir de la vida por sí mismos. Mientras tanto, el criminal Nurugai retrocede mientras Suasaemon decapita a un bicho. Gantetsusai y Fuchi continúan con su búsqueda después de que el gigantesco monstruo que encontraron es eliminado. Senta lleva a Sagiri, quien está inconsciente, mientras él, Gabimaru, Yuzuriha y Genji siguen avanzando. Y después de tener una pesadilla en la que su padre la miraba con decepción, Sagiri recupera el conocimiento y se mantiene con Genji, quien le dice que el grupo se ha refugiado en una cueva después de que ella se desmayara por el veneno de las mariposas con rostro humano. Es entonces que Sagiri se levanta y se prepara para continuar vigilando al prota, y luego lo encuentra preparando comida para el grupo, mientras Senta repara su ropa rota y Yuzuriha está supervisando en una hamaca. Es en ese momento que Sagiri le pregunta a Gabimaru por qué se toma el tiempo para hacerlo, considerando que están bajo presión de tiempo, y él le responde que necesitan reservas de alimento. Y ahora que Sagiri está despierta, Senta sugiere que sería buen momento para discutir lo que saben sobre la isla mientras comen la comida que nuestro prota preparó. Y pronto vemos que Yuzuriha está de acuerdo, pero se decepciona al ver que Gabimaru les sirvió Kikatsugan utilizando ingredientes que encontró en la isla, ya que ella esperaba una comida más elaborada. Mientras reúne los ingredientes, el prota informa al grupo que ha tenido tiempo para explorar la isla y no ha encontrado nada que se parezca al elixir de la vida, aunque admite que no ha explorado toda la isla. Es entonces que Yuzuriha le pregunta a Gabimaru si sabe algo sobre el elixir de la vida que no les está revelando, y no queriendo hablar del líder de Iwagakure y la inmortalidad, nuestro prota miente y dice que no sabe nada más sobre el elixir de la vida, lo cual despierta la sospecha de Yuzuriha. Y mientras reúne ingredientes, Gabimaru les habla sobre las especies de planta que encontró en
en la isla, algunas familiares y otras desconocidas, así como los samuráis que estaban floreciendo, lo que explicaba las desapariciones misteriosas. Y al escuchar esto, Yuzuriha arroja un trozo de Kikatsugan al prota, quien se encuentra disgustado, pensando que había utilizado a los samuráis como ingrediente, pero Gabimaru la corrige y le dice que no. En ese momento que Senta piensa que deberían dejar de lado la representación del elixir de la vida y la religión asociada con la isla y enfocarse más en las estatuas para descubrir quién las creó y si hay personas viviendo en la isla. Sagiri da su opinión de que sería difícil creer que la gente pueda sobrevivir en la isla debido a los peligrosos monstruos e insectos, y también menciona que no encontró ningún signo de órganos o sistemas reproductivos dentro de los monstruos después de cortarlos, y nota su extraña apariencia de quimera, a lo que Senta está de acuerdo, diciendo que los objetos religiosos que usan están mal hechos y mal concebidos, lo que los hace parecer deidades deformadas. Y a pesar de lo misteriosa y extraña que es la isla, Gabimaru se alegra de que los descubrimientos sobre los monstruos les brinda pistas sobre la existencia del elixir de la vida. Y tras lo anterior, Yuzuriha bromea diciendo que ya están muertos y que la isla es del más allá, y Senta está de acuerdo con el prota en que deberían seguir estudiando a los monstruos para obtener alguna pista sobre el elixir. Y cuando oscurece, Genji se acerca a Sagiri y le dice que debería regresar a Edo mientras él se encarga de vigilar a Gabimaru, y él cree que es mejor que ella actúe como la heredera del clan Yamada y no está preparada para manejar la misión por sí misma, como se muestra en su espada de reemplazo, a lo que Senta plantea la pregunta de si es posible escapar, señalando que los samuráis del pasado no regresaron a casa y tiene dudas sobre si un bote facilitaría su salida de la isla. Mientras tanto, Yamada Saemon Tensa intenta escapar de la isla en un bote junto con el criminal Nuruki que le asignaron, y a pesar de la niebla, Tensa sigue adelante mientras expresa su creencia de que un guerrero siempre sigue avanzando. Es entonces que Nurugai comenta lo tonto que está haciendo Tensa como samurái, ya que se agotará si no lee las corrientes adecuadamente. Y aunque Nurugai sigue menospreciando a los samuráis, Tensa interpreta sus palabras como sabiduría proveniente de un miembro del Sanka, y piensa que es una lección que le enseñó su abuelo. Y pese a que Nurugai le advierte que incluso si logra escapar de la peligrosa isla aún será ejecutado, Tensa le asegura que intentará arreglar las cosas con el Shogun y hará todo lo posible para llevarlo de vuelta a casa, ya que lo ve como un criminal inocente. Y luego Tensa ve un barco grande más adelante y piensa que es el barco del Shogunato que podría llevarlos de regreso a casa. Sin embargo, se dan cuenta de que es un barco naufragado entre los muchos que intentaron escapar de la isla en el pasado, y en ese momento Tensa desenvaina su espada al ver dos figuras sombrías cerca, pero Nurugai le dice que la guarde, ya que los objetos brillantes y la hostilidad atraen la atención de las criaturas. Desafortunadamente, un gran tentáculo los ataca a ellos y a su bote. Mientras Tensa lucha contra los tentáculos en busca de otro bote, Nurugai recuerda cómo su guía accidental llevó a su gente, incluyendo a su abuelo, a la muerte a manos de los samuráis que tenían la tarea de exterminar su tribu. También recuerda cuando conoció a Tensa en prisión, quien le ofreció unirse a la expedición Shinsenkyo, ya que cree que ha sido castigado injustamente. A pesar de la oferta, Tensa encuentra a Kisho con flores brotando de su cuerpo y el Asaemon en un estado de trance, y cuando un tentáculo desgarra una parte de Kisho, Tensa y Nurugai se ven rodeados por otros tentáculos, y pronto el terror se apodera de Nurugai al ver el cadáver de Kisho, que le recuerda a su abuelo, y renuncia a intentar sobrevivir. Le dice a Tensa que lo deje atrás, convencido de que está siendo castigado divinamente por llevar a su abuelo y a su pueblo a la muerte. Y mientras Tensa sigue luchando contra los tentáculos, le dice a Nurugai que no comprende por qué quiere morir, y le pregunta si realmente desea la muerte sin importar lo que haya hecho en el pasado. Y estas palabras hacen que Nurugai recuerde el tiempo que pasó con su abuelo, y con lágrimas en los ojos responde que quiere sobrevivir y volver a casa. Conmovido por esto, Tensa le entrega una de sus espadas para que pueda luchar por su supervivencia. Al ver un bote utilizable cerca, Tensa y Nurugai unen fuerzas para luchar contra los tentáculos y lograrlo. Y después de lograr regresar a la isla, Tensa y Nurugai evalúan la situación y se dan cuenta de que su única esperanza de escapar es encontrar una corriente segura que los lleve afuera. Y mientras se lava la sangre, Nurugai escucha a Tensa comentando sobre lo femenino que es su cuerpo desnudo para ser un niño, pero ella aclara que en realidad es una niña, así sorprendiéndolo, y luego se confunde por su nerviosismo al verla en una situación indecente y le pide que mire hacia otro lado, pero más tarde se siente encantada por su caballerosidad, lo que la lleva a considerar casarse con él cuando logren salir de la isla. Y siguiendo adelante, a Tensa se le ocurre un
un plan de rodear la isla para encontrar la corriente ideal y cree que también necesitan buscar aliados para el barco de regreso. Y después de que Genji se aleja y le dice a Sagiri que se vaya luego del amanecer, Senta le dice que, aunque está de acuerdo con Genji en que debería irse, también quiere que se quede por el bien de Gabimaru, ya que ha notado un cambio que lo llevó a salvarla anteriormente, lo que podría estar relacionado con las condiciones de la misión o algo más. Y Sagiri entonces recuerda los momentos en que nuestro prota reparó su espada y cómo él le insistió en que se quedara atrás mientras él luchaba contra los monstruos. Y durante la noche, Sagiri se encuentra con Gabimaru. Es entonces que el prota le pregunta cómo se siente después de haber sido infectada por el veneno de los insectos, y tras lo anterior le agradece por ayudarlo a fortalecerse para enfrentar los obstáculos que se les presentaron. Y aunque Sagiri lo ve como alguien fuerte al escuchar esto, Gabimaru le dice que ella es más fuerte que él de una manera que él no puede entender. Y al notar su sorpresa, nuestro prota comparte palabras de sabiduría de su pueblo que aumentan la confianza de Sagiri. Al día siguiente, Sagiri se encuentra con Genji para informarle que no abandonará la isla y le explica que ha elegido seguir el camino de un samurái. Y como es de suponer, Genji se niega rotundamente y saca su espada amenazadoramente contra ella. Sin embargo, Sagiri logra arrebatarle la espada de las manos después de que él la baja y le recuerda la lección que le enseñó ayer sobre tomar armas en el campo de batalla. Y en ese momento Genji se enfurece al ver su espada robada, pero entonces Sagiri se queda en estado de shock al notar a Rokurota de pie detrás de él e intenta advertirle. Y antes de que pueda reaccionar, Genji empuja a Sagiri fuera de su camino mientras Rokurota ataca con un poderoso golpe, hiriendo fatalmente a Genji y dejando a Sagiri en estado de shock. Ok, las cosas se están poniendo un poco feas. Uno de los compañeros de esa chica acaba de recibir un golpe mortal y lo más seguro de que ella sea la siguiente, por lo que, si nos colocamos en este escenario, te digo que las cosas pueden complicarse si no tomamos medidas. Así que, si te encuentras en una situación de confrontamiento de esta clase contra un sujeto más grande, lo mejor que puedes hacer es ver el panorama completo y tratar de respirar una bocanada grande de aire para tratar de despejar la mente, ya que la tranquilidad y la claridad mental son fundamentales en situaciones de confrontamiento. Y sobre todas las cosas, trata de controlar tus emociones y mantener la compostura para tomar decisiones adecuadas. Ahora, sé que puede sonar fantasioso y hasta un poco cliché, pero utiliza la velocidad y la agilidad a tu favor. Si tu oponente es más alto y robusto, es posible que tengas una ventaja en ese ámbito, así que intenta moverte rápidamente y evadir sus ataques mientras buscas oportunidad para contrarrestar. De esta forma, lo mejor que puedes hacer es dirigir tus ataques a los puntos vulnerables. Enfócate en los puntos débiles de tu oponente, como los ojos, la nariz, la ingle o la rodilla. O en el caso de un humano de 2 metros, trata de atacar a puntos ciegos, ya que estas zonas pueden ser más susceptibles a golpes y pueden debilitar a tu oponente. Sin embargo, yo le daría una patada baja, bien fuerte, que se arrodille. Sin embargo, tus herramientas para el duelo aún no se acaban, porque si eres alguien que tiene algo de conocimiento en defensa personal o algún arte marcial, sabrás que aprovechar el desequilibrio es fundamental para ganar, así que intenta utilizar técnicas que desequilibren a tu oponente. Por ejemplo, puedes realizar barridos o ataques a las piernas para intentar derribarlo o reducir su estabilidad, y aunque suene muy cliché, utiliza la fuerza de tu oponente a tu beneficio, ya que si tu oponente es más fuerte, puedes intentar usar su propia fuerza en tu favor. Con técnicas de bloqueo redirige sus ataques y busca oportunidades para contraatacar mientras aprovecha su impulso. Ahora, si encuentras algún palo u objeto filoso, mucho mejor, ya que en este escenario el combate es a muerte, por lo que no dudes en dar un tajo si es necesario, ya que como alguien dijo, desde que las armas se crearon, todos los humanos, tanto las mujeres como hombres, miden lo mismo. Y en un recuerdo del pasado, los padres observan a un bebé Rokurota mientras come y juega con algunas rocas, y luego saltamos en el tiempo y vemos a un Rokurota adulto que mata a sus padres y a la gente de su aldea. Pero ya en el presente podemos notar que Genji empuja a Sagiri fuera del camino cuando Rokurota avanza y lo golpea con la palma abierta, enviándolo volando y dejándole una herida profunda en el cuerpo. Y tras lo anterior, Sagiri corre hacia Genji, pero él le dice que escape del área sin él, debido a su grave herida. Es entonces que Sagiri ve a Rokurota a punto de atacarla, pero Gabimaru aparece justo a tiempo para patear al gigante y salvarla. Acto seguido, Sagiri le informa al prota quién es Rokurota, lo cual le revela tristemente que llamada a Saemon Eisen ya no está con el condenado criminal porque ha fallecido. Y al darse cuenta de que Rokurota tenía sus ojos puestos en él, el prota llegó a la conclusión de que escapar era imposible y que tendría que enfrentarlo y matarlo, y por lo tanto decidió atacar, pero pronto se dio cuenta de que sus golpes no surtían ningún efecto en su oponente, y después de esquivar un árbol lanzado por Rokurota, Gabimaru le ordena a Sagiri que saliera del área para mantenerla a salvo. Además le exigió a Yuzuriha que le ayudara
ayudara en lugar de quedarse observando desde un árbol. Sin embargo, Yuzuriha rechazó su petición argumentando que él era responsable de pelear sus propias batallas según las reglas de su alianza, lo cual lo molestó aunque ella lo anima desde lejos. Y aunque los ataques destructivos de Rokurota con las palmas no eran nada especial, el prota intentaba evitar ser golpeado al darse cuenta de que un solo golpe podría matarlo, por lo que decidió atacarlo a distancia con ninjutsu. No obstante, descubrió que dos de sus técnicas de ninjutsu no le afectaban en absoluto, lo que dificultaba saber cuál de sus habilidades ninja sería la más adecuada para esta batalla. Y al darse cuenta de que ya era demasiado tarde para él, Gabimaru le pidió a Sagiri que lo dejara atrás y no intentara curar su herida, pero ella se negó rotundamente y su extraño comportamiento lo sorprendió, ya que anteriormente había adoptado el tono de un hombre pero ahora actuaba como una mujer. Es entonces que Sagiri explicó que no importaba cómo actuara, lo único que le importaba era evitar su muerte, y al escuchar esto, Gabimaru comprendió la verdadera naturaleza de Sagiri, la cual era práctica. Por lo tanto, entregó su espada y le pidió que matara a Rokurota como Yamada Zaemon, como su último deseo. Al ver que los combates cuerpo a cuerpo y los ataques a distancia no funcionaban, Gabimaru llegó a la conclusión de que necesitaría asociarse con alguien para vencer a su oponente. Y después de esquivar otro de los ataques de Rokurota, notó que este gritó de dolor cuando Sagiri le cortó el dedo meñique, y ella le explicó el método para cortar a un oponente fuerte como él. Y aliviado por su llegada, Gabimaru solicitó su ayuda y ella hizo lo mismo. Juntos se prepararon para enfrentarse a Rokurota y derrotarlo. Mientras Yuzuriha lo mantenía inmovilizado, Gabimaru le pidió que lo soltara para ayudar a curar las heridas de Genji, pero ella se negó, puesto que creía que ya era demasiado tarde para él y pensaba que él no era el tipo de persona que se preocupaba por los demás. Y en ese momento, nuestro prota Gabimaru se dio cuenta de que no habían aparecido más monstruos a pesar de todo el ruido y pensó que deberían aprovechar esa oportunidad para observar y escapar de una vez que estuvieran muertos. Y para facilitar que Sagiri decapitara al gigante, se le ocurrió un plan: dividirse y cortar las piernas de Rokurota para hacerlo arrodillar. Y cuando Rokurota se acercó para atacarlos con un puñetazo, Gabimaru lo desvió con una patada, mientras Sagiri se acercaba por detrás y le cortaba la pierna. Pero al tener una visión de los rostros de Aizen y Genji, la espada de Sagiri no logró cortarlo y se vio obligada a retroceder. Y en ese momento Sagiri se corrigió a sí misma y se dio cuenta de que necesitaba dejar de lado sus emociones y mantener la calma para tener éxito. Y luego juntos hicieron un segundo intento para hacer arrodillar a Rokurota. Y mientras Gabimaru evitaba el próximo ataque del gigante, notó que su pierna estaba tensa debido a haber desviado su golpe anteriormente, lo que dificultaba a Sagiri hacerle otro corte debido a que los movimientos de Rokurota cerraban los espacios de entre sus huesos. Entonces Sagiri le dijo a Gabimaru que necesitaban que Rokurota se inclinara para decapitarlo, lo cual consideró una tarea muy difícil de lograr. Y después de escuchar el fuerte gruñido estomacal y el llanto de Rokurota, Gabimaru se descuidó y recibió un golpe directo del gigante, quedando gravemente herido. Y al ver aquello, Sagiri corrió hacia él, pero vio venir un golpe de Rokurota y, preparándose para defenderse, Sagiri mantuvo la compostura frente al inminente peligro. No obstante, al recordar cómo Genji había reconocido su verdadera naturaleza siguiendo el camino del miedo, Sagiri se dio cuenta de que necesitaba aceptar tanto sus emociones como su razón, y sorprendentemente logró esquivar cada uno de los ataques de Rokurota. Y nuestro prota, presenciando este aspecto de Sagiri, Gabimaru sintió que ella mostraba la misma fuerza que había visto por primera vez en la prisión. Es entonces que Yuzuriha quedó sorprendida por las habilidades de Sagiri para enfrentarse a Rokurota, ya que su género parecía ponerle en desventaja, mientras que Genji notó cómo la fuerza de Sagiri brillaba cuando su mente estaba decidida. Y cuando Rokurota perdió el equilibrio, Sagiri vio la oportunidad de atacarlo desde atrás y decapitarlo. Sin embargo, Rokurota saltó fuera del alcance de Sagiri antes de que ella pudiera bajar la espada, y aunque perdieron la oportunidad, Gabimaru le informó a Sagiri que había ideado un plan extremo para hacer que Rokurota inclinara la cabeza. Y después de activar sus poderes, Gabimaru intentó lanzar varios ninjutsus basados en fuego hacia Rokurota. Sin embargo, el gigante desvió todos los ataques hacia el bosque, evitando así cualquier daño, y nuestro prota se esforzó al máximo y finalmente cesó en sus ataques. Y por su parte, Sagiri le aseguró de que habían hecho lo suficiente para que su plan funcionara. Y mientras huían del lugar, Yuzuriha le explicó a Senta el plan que Sagiri y Gabimaru habían trazado: provocar un incendio forestal con los ninjutsus en llamas que Rokurota había desviado, de manera que el gigante sufriera envenenamiento por monóxido de carbono. Y sorprendentemente el plan funcionó, ya que Rokurota cayó de rodillas mientras se asfixiaba, y en ese momento Sagiri
aprovechó la oportunidad que había estado esperando y decapitó a Rokurota mientras que Gabimaru lo contuvo con todas sus fuerzas. Después de escuchar el sonido de la campana de luto emitida por Sagiri, Rokurota retrocedió a sus instintos de querer jugar y satisfacer su estómago. Mientras que nuestro prota se aferraba a Rokurota, notó que el gigante comenzó a derramar una lágrima. Es entonces que Sagiri se disculpó por darse cuenta demasiado tarde que él también tenía miedo de ellos y le deseó que descansara en paz junto con aquellos a quienes había matado. Y mientras escapaban antes de que las llamas se intensificaran, Sagiri se decía a sí misma que debería ser fuerte, pero sentía tristeza por la muerte de Genji y Eisen. Y pronto tanto Sagiri como Gabimaru se dieron cuenta de que los monstruos eran atraídos por las llamas y decidieron seguir el sendero que ya conocían para escapar. Y a pesar de las graves heridas del prota, se esforzaba por avanzar y reunirse con su esposa. Y por otro lado, Sagiri decidió dejar de preocuparse por sus compañeros de clan para completar rápidamente la misión y liberarlos de sus roles. Y en ese momento Gabimaru pensó que había encontrado puntos en común con Sagiri, pero ella le recordó que todavía era su supervisora en la misión. Y finalmente los dos alcanzaron a Yuzukira y Senta, quienes quedaron sorprendidos al ver un pueblo a lo lejos, a lo que Senta preguntó si ese era el lugar donde vivían los Zenin y si la isla era Shinsenkyo. Y en otro lugar vemos que Chobe se alimentaba de la sangre de los monstruos para mantenerse nutrido, mientras Touma, uno de los Zenin, le hablaba de la leyenda de Shinsenkyo. Sin embargo, Chobe no le prestaba mucha atención, y luego él sintió algo más adelante y decidió ir en esa dirección junto a Touma. Allí los hermanos encontraron a dos mujeres que estaban teniendo relaciones encima de una estatua en ruinas. Las mujeres se enojaron de la presencia de Chobe y Touma y se enojaron. Bueno, lo que esos chicos acaban de ver puede ser el sueño de varios, pero te digo que esto puede ser una mala noticia para nosotros, ya que dado el escenario todo puede acabar mal. Primeramente, esas mujeres no pueden ser personas normales, ya que durante nuestro tour por la isla nos encontramos con toda clase de bichos que nos intentaron atacar, pero pronto descubrimos que dos bellas mujeres están completamente a salvo en una zona muy cercana de donde están esas criaturas, algo que sin duda provoca muchas preguntas. Así que si nos ponemos en los zapatos de estos personajes, lo mejor que podemos es evaluar si esas personas son posibles amenazas o no. Y esta tarea sin duda puede ser un desafío, ya que requiere un análisis cuidadoso y una consideración de múltiples factores. Lo que yo haría por lógica es ver si la persona tiene algún comportamiento violento o agresivo. En este caso son mujeres bastante esbeltas. Delicious. Las cuales de buenas a primeras no muestran signos de combate o algo similar, aunque esas miradas sin duda son un signo de peligro. Pero bueno, creo que cualquiera reaccionaría parecido en una situación similar. No sé, solo digo, yo soy uno. Debes tener en cuenta que si la otra parte tiene reacciones excesivas o impredecibles ante situaciones relevantes comunes, puede ser un mal indicio, ya que estos cambios extremos en el estado de ánimo o la respuesta emocional pueden indicar un mayor riesgo de comportamiento peligroso. Pero creo que el arma infalible en una isla desierta y mortal es el sentido común, además de la intuición y percepción personal, ya que es más que obvio que dos personas en paños menores en un lugar peligroso dicen a todas luces que algo no cuadra, así que sin dudas debes ponerte alerta por si acaso. Cuando Chobe y Touma interrumpen el momento íntimo de dos mujeres, la mujer de cabello rubio se pregunta cómo los dos humanos lograron llegar tan lejos en la isla a pesar de la presencia de los Soshin. Y en ese momento Chobe se pone en alerta al interpretar esta declaración como si ellos no fueran humanos, y la mujer de cabello rosa los encuentra muy lindos y les ofrece unirse a su actividad anterior, lo que incomoda a los hermanos, y después de ser reprendida por su compañera, la mujer de cabello rubia se transforma en un hombre y se enfurece con Chobe y Touma por arruinar el ambiente. Y como es de suponer, los hermanos se mantienen en guardia al sentir la tensión en el aire. Y por otro lado, Gabimaru y su grupo descubren un pueblo en ruinas que creen que es el área residencial de los Zenin. Y luego nuestro prota comparte su opinión de que deberían preocuparse más por determinar si las personas en la isla son amigas o enemigas. Y luego siente que alguien los está espiando desde detrás de un árbol y los persigue una vez que fueron descubiertos. Y cuando los alcanza, nuestro prota se da cuenta de que el espía es una niña y se pregunta si es una humana del continente o algo más. Y mientras persiguen a la niña, el grupo se encuentra con una criatura arbórea que intenta
protegerla. Y tras lo anterior, Gabimaru y Sagiri continúan persiguiendo a la niña mientras ella huye, y descubrimos que el prota quiere obtener más información sobre la isla, mientras que Sagiri necesita vigilar a su convicto asignado. Y durante el enfrentamiento con la criatura arbórea, Yasuhira aprovecha la oportunidad para probar su ninjutsu en un monstruo, y antes de eso les quita las gafas a Senta para mantener su habilidad en secreto. Y poco después Gabimaru alcanza a la niña y la toma de la mano, diciéndole que es importante que hablen, pero de repente la niña lo aparta a un lado, sorprendiéndolo por su fuerza en un cuerpo tan pequeño. Y finalmente la niña deja de correr cuando escucha a Sagiri gritarle que no tienen intenciones de hacerle daño y que solo quieren hacerle algunas preguntas. Sin embargo, la niña intenta defenderse lanzando un gran puñetazo y Gabimaru se interpone para bloquearlo, pero comienza a sangrar por la boca después de sentir algo extraño en el golpe, lo que le hace recordar la pelea de Sagiri contra Rokurota. Y más tarde nuestro prota utiliza las enredaderas del bosque para contener a la niña y le dice que no le complique las cosas, lo que hace que ella llore por su aspecto aterrador. Y más tarde, Gabimaru se voltea hacia Sagiri y le pregunta qué debe hacer, y la mujer le dice que la deje ir. Y luego de que Sagiri ayuda a tranquilizar a la niña, se encuentran con Yuzuriha, quien ha terminado de derrotar a la criatura árbol. Pero la criatura árbol sorprende al grupo cuando comienza a hablar, pidiéndoles que devuelvan a la niña y que los guiará al pueblo para hablarles sobre el elixir de la vida. Yuzuriha sospecha las intenciones de la criatura y cree que lo mejor es interrogar a la niña. Sin embargo, la criatura árbol los convence fácilmente al mencionar que hay un baño en el pueblo al que podrían acceder. Y mientras los guía hacia el pueblo, Sagiri le pregunta a Gabimaru si confía en la criatura, ya que no saben nada sobre ellos, y el prota responde que no importa, siempre y cuando la criatura tenga conocimiento sobre el elixir. Y una vez que llegan al pueblo en ruinas y desierto, la criatura árbol les revela que ha existido durante 1000 años, y antes de que el prota tenga la oportunidad de hacerle preguntas, Yuzuriha insiste en que se bañen primero. Y mientras la antes mencionada disfruta de su baño, Gabimaru se irrita por su voz y le pide a Senta que se haga cargo, pero este le dice que está fuera de su control. Y luego Yuzuriha le ofrece al prota unirse a ella en el baño, y él la rechaza de inmediato. Y al mismo tiempo Sagiri se une a Yuzuriha en el baño para cuidarla, intercambiando el deber de vigilar a los convictos con Senta. Sin embargo, Sagiri se relaja demasiado en el baño y descuida su deber, lo cual le molesta. Y más tarde la niña entrega paños a Sagiri para que se limpie y le agradece antes de irse, lo que lleva a Sagiri a pensar que la niña no sabe hablar. Es entonces que Gabimaru le sugiere a Sagiri que no coman ni beban nada de lo que les ofrecen hasta que tengan una idea de quiénes los trajeron a este lugar, pero cambia de opinión al ver a Senta tentado. Y con todos reunidos, la criatura árbol revela que el verdadero nombre de la isla Shinsenkyu es Kotaku, y el elixir de la vida que tanto buscan se llama Tan, el cual se encuentra en el centro de la isla, y ese lugar es conocido como Horai. Y en ese momento Gabimaru le pregunta si hay alguna prueba de que el elixir realmente existe, a lo que la criatura árbol les informa que una vez que se encuentren con los llamados Tensen, todas sus dudas se disiparán, ya que estos seres inmortales representan una amenaza aún mayor que los Soshin, y también les hace saber que su cortesía es su forma de cumplir con sus últimas solicitudes antes de que los Tensen pongan fin a sus vidas, ya que ningún ser humano ha logrado sobrevivir a un encuentro con ellos. Seguidamente Gabimaru y Yuzuriha apuntan sus armas hacia la criatura del árbol al interpretar esto como una declaración hostil, pero él les asegura que no sienten nada de eso hacia ellos, ni afecto ni hostilidad, ya que simplemente está diciendo la verdad. Y sigue explicando que los Tensen son los jefes poderosos de la isla, puesto que tienen control sobre los Soshin y castigan a los intrusos convirtiéndolos en flores, que curiosamente es la fuente del Tam. Y aunque Yuzuriha piensa que esto suena como una simple leyenda, la criatura árbol demuestra que el elixir existe, mostrándoles cómo su brazo se regenera después de romperse. Y esto llama la atención de Gabimaru, quien se pregunta si la chica también puede regenerarse, pero tanto Sagiri como Yuzuriha lo reprenden por apuntarle con su espada. Es entonces que la criatura del árbol advierte que sus destinos ahora están en manos de los dioses de Shinsenkyu y que escapar de la isla no será una tarea fácil. Y mientras el hombre árbol explica todo eso, Chobe y Touma presencian cómo el Tensen de cabello rubio regenera la mitad de su cuerpo que Chobe había cortado, y luego cae en un pozo lleno de personas convertidas en flores después de ser derrotado por Tensen. Y más tarde Gabimaru se dirige al baño para lavar sus heridas mientras Sagiri sigue siendo vigilada, y él nota lo apática que estaba ella en el baño a pesar de sus negativas. Y a medida que procesan la información que obtuvieron del hombre árbol llamado Hoko, vemos que el
Prota y Sagiri comienzan a dudar si deben confiar en la criatura o no, especialmente en lo que respecta a la existencia de los Tenzin, los Sochin y Horai, términos que se interrelaciona con la religión taoísta. Y aunque no están seguros, el Prota piensa que pueden resolver esas cuestiones más adelante, y lo más importante ahora es evitar que su grupo obtenga el elixir de la vida sin perder tiempo en ellos. Y al entrar a la casa de baños, Gabimaru y Sagiri se encuentran con la ninja llamada Mei, quien está desnuda y comienza a llorar cuando accidentalmente la ven. Y a pesar de la situación tan incómoda, nuestro Prota decide desnudarse también, explicando que solía bañarse con otras personas en su aldea, sin importar la edad o el género. Y mientras tanto, Sagiri se acerca a Mei y nota una cicatriz en su cuerpo, además de que su cabello y piel están sucios a pesar de que hay productos de baños disponibles en casa de baños. Es entonces que Sagiri decide que es hora de devolver el favor a Mei por brindarle comida y refugio, dándole un buen baño adecuado. Y Gabimaru se une a ellos pensando que también podría tener algo de relajación, y con los productos de baño disponibles, Sagiri comienza a limpiar el cabello de Mei, quien le agradece abrazándola. Y mientras se lava, Gabimaru recuerda que su esposa solía ayudarlo en el baño. Ella le decía que no se avergonzara mientras lo lavaba, pero admitía que no le gustaban los baños porque creía que eliminaban su tensión y sus instintos de batalla. Y en una ocasión su esposa le echó un balde de agua en la cabeza y seguidamente ella le aconsejó que descansara, ya que creía que necesitaría energía para enfrentar a la vida. Y es así como las palabras de su esposa resonaron en Gabimaru, quien finalmente entendió su significado. Y una vez que terminó el baño, el Prota le sugirió a su esposa que no ocultara su cicatriz detrás de su flequillo, ya que a él no le importaba, y aunque ella explicó que simplemente le gusta ese peinado, aceptó cumplir con su deseo y dejó al descubierto su cicatriz. Gabimaru le dice a Mei que no debía avergonzarse de su cicatriz. Es entonces que Sagiri argumenta que para las mujeres no es tan sencillo. Sin embargo, el Prota le dice que no está de acuerdo. Y en ese momento el Prota comenta que conoce a una mujer que tiene una gran cicatriz y la ve hermosa. Y para él, las apariencias no importan tanto, lo cual sorprende gratamente a Sagiri al escucharlo hablar de manera considerada. Y en respuesta, Mei se acerca a Gabimaru con una expresión de aprecio y consuelo, y mientras caminan de regreso a la casa, Sagiri comienza a ver al Prota bajo una nueva luz. Es entonces que empieza a pensar que no es una mala persona y sonríe, creyendo que está comenzando a cambiar gradualmente. Y por otro lado, Gabimaru tiene en su mente sus prioridades y sabe que no debe permitirse perder más tiempo, ya que debe encontrar el elixir para poder reunirse con su esposa. Y luego en un flashback conocemos a Tensa, que es un joven que vive en los barrios marginales y que se dedica a actividades ilegales, y durante una pelea con unos samuráis es detenido por Yamada Asaemon Shion, quien lo reclutó para ser un verdugo. Y ya en el presente vemos que Tensa y Nurugai buscan una salida de la isla, pero no tienen éxito, y pronto se encuentran a una mujer misteriosa que habla de su descubrimiento de cuerpos y ruidos extraños en el bosque, y repentinamente la mujer se transforma en un hombre, asustando a Tensa y Nurugai, y tras esto son atacados por esa criatura que dice pertenecer a un grupo llamado Tenzin. Y luego de un momento muy tenso, ambos son salvados por Shion. Y luego, mientras huyen, Nurugai observa la habilidad y la agilidad de Shion a pesar de ser ciego, y después de escapar, Tensa presenta a Nurugai a Shion, quien les explica su situación en la isla. Y en sí el espadachín cuenta que tuvo que desvivir a su criminal ya que ella intentó seducirlo, y después Tensa le pide a Shion que unan fuerzas para escapar de aquel lugar. Sin embargo, Shion se niega diciendo que no puede confiar en Nurugai, y a pesar de que Tensa le dice a Shion que Nurugai es inocente, el guerrero sabe de su situación y explica que ellos, como miembros del clan Yamada Asaemon, no pueden decidir quién merece ser castigado. Es entonces que Tensa menciona que en el pasado Shion lo acogió cuando era un bandido y vio su potencial, y ahora cree que pueden hacer lo mismo con Nurugai y permitir que en el futuro ella pueda vivir con libertad. Y tras esto, Tensa menciona que Shion es una persona amable y que seguramente podrá aceptar a Nurugai, y tras recordar que su alumno en el pasado no se preocupaba por nadie, decide aceptar a Nurugai en su grupo ya que considera que Tensa ha crecido como persona al defenderla. Y aunque el problema parece resolverse, Shion advierte a Tensa que tomará medidas si proteger a Nurugai afecta la reputación del clan Yamada o si hay algo que le preocupa. Es entonces que tanto Tensa como Nurugai quedan sorprendidos cuando Shion, a pesar de ser ciego,
se da cuenta de que Nurugai es una mujer. Y tras lo anterior, Nurugai le dice, maestro, pero Shion le responde que no es necesario que se dirija a él de esa forma, ya que aún no le ha enseñado nada. Y luego vemos que Shion advierte sobre el monstruo que encontraron antes, pero Tensa cree que no tiene nada de qué preocuparse si simplemente huyen cuanto antes. Pero de repente, el Tensen aparece detrás de Tensa y Nurugai y termina diciendo que los estaba subestimando. Y es entonces que Shion le aparta del camino rápidamente, pero el Tensen le hace una herida en la garganta, dejándolo impresionado por su velocidad. Y en ese momento Tensa intenta atacar al Tensen, pero sus golpes de espada son esquivados con facilidad, ya que el Tensen está acostumbrado a ellos. Y enfurecido, el monstruo decide matar a Tensa. Y en ese momento vemos que maestro y alumno tratan de eliminar a la criatura con un ataque especial. Sin embargo, el bicho ese esquiva sus múltiples cortes y rápidamente perfora el cuerpo de Tensa con su dedo, sorprendiendo así tanto a Nurugai como a Shion. Y en ese momento vemos un recuerdo del pasado, en donde un joven Tensa que le pregunta a Shion por qué lo ayudó cuando estaba en las calles. Y en ese momento Shion explica que, a pesar de ser un asesino, quería dedicar tiempo a ayudar a los demás y vio potencial en Tensa a pesar de su apariencia ruda. A lo que Tensa responde diciendo que no puede lograr nada viniendo de donde viene. Y al escuchar esto, Shion le dice que si sigue entrenando pronto verá resultado. Y más tarde, Tensa entrena con Shion y se frustra después de ser golpeado por su maestro. Shion escucha a Tensa decir que no tiene sentido seguir adelante, ya que no desea convertirse en samurái. Así que Shion le asegura que las habilidades que ha adquirido con la espada lo ayudarán a proteger lo que más le importa en el futuro, incluso si no quiere ser un samurái. Y luego Shion hace que Tensa mire hacia el cerezo y utiliza los capullos como una metáfora, ya que estos representan el potencial. Y a pesar de recordar cómo la gente lo menospreciaba cuando vivía en las calles, Tensa se niega a creer en las palabras de Shion y decide renunciar. Al escuchar esto, Shion le dice que solo podrá renunciar si es capaz de darle un solo golpe, sin importar las circunstancias. Y después de algún tiempo, Tensa toma la decisión de romper la promesa que hizo y marcharse. Sin embargo, se encuentra con Aizen, quien se da cuenta de que el chico se dirige a la dirección opuesta al dojo Yamada. Y al enterarse de que Tensa ha roto su promesa, Aizen le dice que no lo detendrá, pero le pide que lo acompañe a un paseo antes de partir. Y de esta forma Aizen lleva a Tensa a un cementerio donde le muestra la tumba de un hombre llamado Teshin, un antiguo estudiante de Shion que se parecía de alguna manera a Tensa. Es entonces que el chico asume que Shion fue duro con Teshin, pero escucha a Aizen decir lo contrario, ya que en el pasado Shion estaba enfocado en manejar su propia habilidad con la espada que en enseñar, lo que hizo que Teshin abandonara el dojo para vivir a su manera. Seguidamente vemos que Aizen continúa contando cómo a Shion se le asignó la tarea de ejecutar a un criminal y resultó que ese criminal era Teshin. Y como es de suponer, en ese momento Shion dudó por un instante antes de bajar su espada sobre su antiguo alumno, quien pronunció sus últimas palabras diciendo que sentía haberlo decepcionado. Y luego vemos que Aizen explica que desde entonces Shion cambió y decidió dedicarse a sus alumnos, y comenta que si se va probablemente tenga el mismo destino que aquel chico. Y después de recordar las palabras de Shion sobre los cerezos, Tensa decide seguir entrenando con la espada. Y luego, mientras intenta golpear a su maestro, Tensa reflexiona sobre cómo nunca antes se había decidido a algo en su vida hasta que hizo la promesa con Shion, y se pregunta si algún día encontrará a alguien a quien quiera proteger. Y luego de todo esto regresamos al presente, en donde vemos que después de resultar gravemente herido por el ataque enemigo, Tensa se encuentra muriendo lentamente y cree que él, Nurugai y Shion morirán a manos del monstruo. Sin embargo, Tensa retrocede y decide luchar contra la bestia con sus propias manos, asegurándose de que Nurugai y Shion tengan suficiente tiempo para escapar. Y a pesar de sus intentos, los ataques de Tensa son inútiles, ya que su rival sigue vivo y consciente, y termina abriendo un agujero en el estómago del guerrero. Y en ese momento podemos notar que Shion se prepara para enfrentarse al monstruo, pero Tensa le grita desesperadamente que huya, y pronto vemos que para hacer aquello tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano, puesto que su garganta está cortada y no puede hablar correctamente. Y por suerte Shion comprende la petición de su estudiante y muy a pesar escapa junto a Nurugai, mientras ella grita por Tensa ya que no quiere dejarlo atrás. Y mientras Tensa sigue luchando contra el bicho malo, con su mente se disculpa con Shion y desea que Nurugai continúe viviendo y desarrollando todo su potencial. Es entonces que el chico visualiza un futuro donde se convierte en instructor y se casa con Nurugai. Y luego de unos minutos, Tensa es asesinado y el Tensen agarra su cabeza para posteriormente
anteriormente mencionar que sin dudas fue un oponente duro de vencer, y al mismo tiempo en un lugar alejado, vemos que Urukai está decepcionada con Shion y se enfada con él por abandonar a Tensa, y seguidamente ella se prepara para regresar, pero él le dice que aquella bestia es demasiado fuerte y que no hubiera podido hacer nada, y luego de esto comenta que deben respetar el último deseo de Tensa, y tras decir aquello, Shion le asegura a Urukai que pronto se vengarán del monstruo para que el sacrificio de su camarada no sea en vano, y luego vemos un recuerdo del pasado, en donde Tensa se llena de alegría al finalmente golpear a Shion, y aunque esto significa que es libre de irse, Tensa humildemente le pide a su maestro que continúe entrenándolo en el arte de la espada, y Shion acepta amablemente, y seguido de esto regresamos al presente y vemos que, en el campo de batalla, en donde yace el cuerpo sin vida de Tensa, los capullos de cerezo han florecido. La cosa continúa cuando vemos que Senta se pone a investigar la aldea de cabo a rabo, y cuando termina de hacer aquello se reúne con sus compañeros y les dice que toda la información que encontró es muy inconexa y necesita investigar más para poder encontrarle un sentido. Es ahí que Sagiri le sugiere a nuestro colega que vaya a descansar y ella se encargará de hacer guardia esa noche, a lo que el tipo le dice que está bien y que con un baño estará al 100 de vuelta. Sin embargo, al rato Senta se queda dormido junto a Gabimaru luego de tomarse un baño, y es entonces que el prota se da cuenta que todos se quedaron dormidos, por lo que se pone a pensar en la conversación que tuvo con Senta, y tal parece que el gordito le dijo que necesita investigar más el asunto de los Tensen, ya que si esas criaturas son los guardianes del elixir, deben ser muy poderosos, por lo que no pueden ir a Orai sin un plan. Y ya regresando al presente, el prota decide ir por su propia cuenta a Orai y menciona que prefiere enfrentarse a esos seres llamados Tensen antes de seguir perdiendo el tiempo, así que se levanta y parte rumbo a Orai. Seguidamente avanza por la espesa niebla y recuerda las palabras de Hoko, quien le explicó de forma simple la geografía del lugar, por lo que supone que si camina hasta el sur podrá encontrar la puerta de Orai, y luego de caminar un rato llega a una zona llena de árboles con una extraña apariencia humana, y es entonces que Gabimaru recuerda las palabras de Senta, quien le advirtió que no pueden avanzar sin investigar bien la zona, a lo que el prota le responde en su mente que él es un criminal y al contrario de los verdugos a Simon, si no consigue el elixir no lo dejarán libre y por consiguiente no podrá cumplir su meta más importante, la cual es regresar con su esposa. Y con esto en la cabeza, el prota se dice a sí mismo que debe seguir adelante sin importar el costo, por lo que avanza y pasa cerca de esos árboles con caras humanas, y por suerte logra llegar a una gran puerta, la cual supone es la entrada a Orai. Sin embargo, en ese momento aparece un Tensen, quien al verlo se sorprende y posteriormente muestra molestia y se pregunta por qué todos los intrusos aparecen cuando él hace guardia, así que le dice al prota que puede irse si quiere, ya que acaba de regresar de un combate y no tiene ganas de pelear por el momento. A lo que Gabimaru ignora aquello y le pregunta si el elixir está hecho con humanos, y cuando el Tensen escucha esto se activa y arremete contra el prota. Y como es de suponer, él se defiende y luego del choque, el Tensen se da cuenta que su brazo está roto, y segundos después, el prota vuelve a atacarlo y le rompe el cuello, aunque como es de suponer, esa criatura se regenera al toque y contraataca. De esta manera, Gabimaru se da cuenta que su rival tiene una fuerza y velocidad que no corresponden con su complexión, además de poseer unas habilidades de regeneración inhumanas, lo que naturalmente lo lleva a concluir que ese bicho es un Tensen. Y ya con eso en mente, el prota usa sus poderes de fuego y ataca violentamente al cuello de su rival, y de esta forma logra prenderlo con sus flamas. Sin embargo, el Tensen se vuelve a levantar y contraataca de forma brutal, y tras aquello podemos notar que adoptó una apariencia masculina, pero como el prota no es una persona común, logra levantarse como si nada, lo que lleva al Tensen a preguntar si es humano, ya que no se ha enfrentado a un mortal con esa fuerza en siglos. Y tras esto, ambos se siguen dando golpes, y en medio de esto, el prota se percata que no podrá ganar en un duelo de desgaste, por lo que necesita encontrar una forma de dañar gravemente a su oponente, y tras otro intercambio de puñetazos, el prota logra conectar un golpe en el estómago del bicho, y en ese momento la criatura escupe sangre mientras Gabimaru menciona que aquello se sintió diferente. Seguidamente, el Tensen regresa a su cuerpo femenino y comenta que el prota quizás es capaz de usar de forma inconsciente una habilidad con la capacidad de dañar a los Tensen, pero antes de terminar su explicación menciona que eso no importa porque de igual manera lo exterminará en ese lugar. Y tras decir aquello, el bicho usa un poder raro para que sus puños se cubran con una aura amarilla brillante, y sin perder un segundo ataca al prota con unos puñetazos invisibles que impactan desde larga distancia. Sin embargo, Gabimaru resiste los golpes y se vuelve a levantar, ya que desea ver a su esposa otra vez, y con esto en mente se enfrenta a aquel bicho con todas sus fuerzas y lo termina dañando brutalmente.
mente, lo que obviamente sorprende al Tencent, que no puede creer que un humano lo haya derrotado. No obstante, la batalla no acabó allí, puesto que el bicho se transforma en una flor gigante y adopta una apariencia monstruosa. Es ahí que Gabimaru trata de mantener la calma y pensar qué hacer, pero pronto aquel bicho lo ataca con sus poderes eléctricos, y luego de un combate desigual, el prota es atrapado por el cuello y recibe un daño atroz. Y debido al shock producido por el dolor, el prota tiene una alucinación en donde está con su mujer, pero pronto se percata que es solo una ilusión y regresa a la realidad, para posteriormente recordar que el líder de la aldea le enseñó a convertirse en una bestia antes de morir y consumir su vida para llevarse la del resto antes de dejar el mundo. Y con esto en mente, el prota usa una técnica especial de forma instintiva y se prende fuego a sí mismo para dañar al monstruo, y de esta manera logra soltarse. Aunque el Tencent sigue consciente y desea exterminarlo, pero justo en ese momento aparece Mei, quien salva al prota y lo lleva a un lugar seguro. Y al ver eso, el Tencent se pregunta qué es lo que está planeando esa niña, lo que nos da a entender que la conoce desde hace un tiempo. Y al mismo tiempo, en otro lugar, vemos que Senta se disculpa con Sahiri por dejar escapar a Gabimaru, a lo que ella le dice que no tiene caso llorar sobre la leche derramada y comenta que deben ir a buscarlo cuanto antes. Y en eso Hoko, el hombre árbol, menciona que Mei también se perdió, por lo que supone que siguió al prota, así que se ofrece para acompañarlos hasta la puerta de Orai. Y en un cambio de escena podemos ver que los Tencent se reúnen y hablan de cosas mundanas, pero de repente llega el líder y les habla de los humanos y todo lo que saben hasta ahora. Y en medio de esto, Sujin es regañado por haber dejado escapar a varios y haber utilizado su transformación con un simple humano, por lo que uno de sus pares lo daña y le quita su juventud. A lo que el líder le dice al Tencent que castigó a Sujin, que no deben dañarse entre ellos y que solo él tiene el derecho de castigar al resto. Y ya luego de este momento tenso, ellos prometen encontrar a los intrusos de la isla y capturarlos para crear más elixir. Pero regresando al grupo de Sahiri, vemos que Hoko explica que actualmente hay 7 Tencent, pero en el pasado era uno solo, y ese mismo se dividió en los 7 actuales, información que obviamente sorprende al grupo. Y tras lo anterior, ellos llegan al bosque en donde ven árboles con rostros humanos y el mismo sitio que el prota vio la noche pasada. Y en ese momento, Hoko explica que él antes era humano y hace miles de años su pueblo se convirtió en árboles, ya que tenían particularidades diferentes al resto de humanos, lo que les permitía vivir más, aunque el precio a pagar es que luego de cumplir los 1000 años se volvían árboles. Pero regresando al prota, vemos que este recupera la conciencia cerca de un lago y se da cuenta que Mei lo salvó, y segundos después se topa con un criminal y su verdugo, quienes le preguntan qué hace ahí. Bueno, el protagonista tiene mucha o poca suerte ahora mismo, y lo digo porque esos sujetos bien pueden ser unos potenciales aliados a nuestros futuros verdugos, y dado el caso que seamos unos criminales, dudo que quieren hablar amigablemente con nosotros. Sin embargo, creo yo que con la información que tenemos encima sobre esos bichos inmortales que vimos, está más que claro que podríamos formar un grupo para lograr salir de la isla, y por qué no encontrar el objeto que estamos buscando. Así que, sin dudas, lo que hay que hacer ahora mismo es formar alianza con esos dos guerreros que tenemos enfrente, ya que en un escenario catastrófico, esto puede ser muy bueno, ya que recordemos, hay unos seres inmortales que nos están siguiendo y quieren darnos caza. Ahora, si formamos un escuadrón aliado, primeramente nos haríamos más fuertes, ya que tendríamos más habilidades a nuestras disposiciones, además de recursos y conocimiento de diferentes individuos o grupos. Y como es natural, esto aumenta la capacidad colectiva para enfrentar a los desafíos y superar obstáculos en situaciones catastróficas, o en este caso, salir de la isla infestada por bestias horrendas. Y lo mejor de todo es que con el escuadrón se pueden combinar las cualidades de cada sujeto, ya que cada individuo o grupo puede tener fortalezas y habilidades únicas, y al unir fuerzas se pueden aprovechar esos poderes o talentos para abocar una amplia gama de necesidades, como la búsqueda de alimentos, la construcción de refugios, el suministro de atención médica, la seguridad o derrotar seres mitológicos que son casi inmortales. Seguido de esto, el grandote dice que en un principio pensó que el prota era un trapo sucio, pero le sorprendió saber que se trataba de un shinobi, agregando de que quizás es tiempo para acabar con Gabimaru, y cuando el albino escucha aquello, se dispone a atacar al criminal. Sin embargo, el prota se detiene ya que se da cuenta que pelear contra aquel tipo será complicado en su estado actual, y al ver las intenciones del chico, el grandote comenta que Gabimaru es un guerrero de primer nivel, ya que planea luchar incluso en sus paupérrimas condiciones. Aunque nuestro prota no es ningún heel y
se da cuenta que el criminal que tiene enfrente tiene una postura extraña, lo que lo lleva a concluir que también está herido. Y cuando el grandulón escucha aquello, se sorprende y preocupa, para luego mirar en dirección a su herida. Seguidamente vemos un suceso del pasado en donde tanto su verdugo como él se enfrentó a varios individuos y durante la pelea resultaron heridos. Y al notar que ambos están en desventaja, ambos criminales se disponen a pelear. Y justo en ese momento somos testigos de un escenario hipotético en donde los dos combaten y, como es de suponer, dicho caso acaba mal para ambos. Así que el verdugo Asaemon decide intervenir y los frena a los dos antes de que hagan una tontería que ponga en peligro sus vidas. Seguidamente comenta que lo que necesitan ahora es información, por lo que la mejor opción es no pelear a muerte porque no podrán obtener datos de la isla si eso ocurre. Y tras mencionar aquello, agrega que harán hablar tanto a la niña de pelo rosa como al prota para que les diga lo que sabe y lo que vio en ese lugar. Sin embargo, Gabimaru no planea darse por vencido, por lo que se pone en guardia, y al ver aquello, el verdugo se asombra al ver que planea pelear con los dos al mismo tiempo, pero aún con sus poderes, el prota se da cuenta que no podrá vencerlos fácilmente, y justo en ese instante recuerda al Tensen y cae en cuenta que hay un enemigo aún más poderoso que debe derrotar, por lo que decide cambiar sus planes, puesto que ya no se considera Gabimaru el vacío, y con lo anterior en mente se arrodilla ante aquellos tipos y les propone algo. Pero antes de eso comenta que hace esa reverencia porque reconoce la fuerza de ambos, y teniendo eso en cuenta, quiere formar una alianza con ellos en vez de pelear. Es entonces que el grandote lo ataca con su espada, pero se detiene antes de acertar el golpe, y de esta forma el tipo se da cuenta que lo dicho por el prota es verdad. Sin embargo, dice que está decepcionado, ya que su meta en la vida es encontrarse con guerreros poderosos y no con sujetos que se arrodillan. Y por su parte, el verdugo le dice a su compañero que no lo elimine tan rápido, porque siente curiosidad de saber por qué un shinobi se arrodillaría de esa forma. Y luego de contarles todo lo que vio en esa isla, ambos guerreros quedan con la boca abierta, agregando de que no se han topado con esos adefesios llamados Tensen aún, lo que lo lleva a preguntarse por qué, a lo que el prota comenta que no tiene idea. Seguidamente, ellos forman una alianza y se presentan como Fuchi y Tamiya, y tras esto ven que Mei despierta, pero el prota nota algo raro en ella, y es que creció de repente. Pero lo que más le llama la atención es que ahora puede hablar, por lo que se acerca bruscamente a ella para preguntarle cosas de los Tensen, aunque al notar que estaba asustada, decide bajar un cambio y rápidamente le agradece por salvarlo, y le pregunta si hay una forma de derrotar a los Tensen. Y mientras tanto, el grupo de Sahiri descubre que esa isla no es el paraíso en la Tierra, sino que se trata de un sitio creado por seres humanos, quienes crearon una religión milenaria, la cual tiene como única meta mantener vivo al creador, por lo que obviamente aquello no tiene ninguna connotación divina, sino que es algo creado por seres humanos. Y al mismo tiempo, en distintas partes de la isla, el resto de personajes hablan de lo mismo, y se trata del Tao, que vendría a ser el flujo del mundo, el cual conecta con el núcleo de la existencia, y dicha habilidad se consigue cuando un ser humano puede combinar tanto la fuerza como la debilidad y caminar por el medio. Así que las personas que puedan dominar esa forma de combate tendrán la fuerza de un dios, y con ella podrán vencer a los Tensen. Y en eso, cada uno de los personajes se encuentra con varios de esos bichos y deben pelear. Y mientras el prota derrota a varios, a lo lejos ven a un tipo con cara tapada y se preguntan quién o qué es esa cosa. Y después te cuento cómo sigue aquello, porque la serie cambia de escena y vemos a los hermanos Chobe y Toma saliendo del pozo y donde los había tirado aquel Tensen al que se habían enfrentado. Y ya estando en el exterior, Chobe dice que eliminará a esos tipos, aunque sea lo último que haga. Sin embargo, en ese momento aparece un tipo con la cara tapada para pedirles que regresen al pozo, y como es de imaginar, Chobe no le hace caso y lo ataca, pero el sujeto ese lo esquiva y lo golpea sin problemas. Y justo en ese instante, esa criatura se da cuenta que ese humano sobrepasó los límites de una persona normal, y por eso puede resistir tantos golpes y es tan fuerte. Sin embargo, lo derriba al toque, ya que Chobe, pese a tener mucho potencial, aún no sabe cómo usar el Tao. Ok, ahora sabemos que esos bichos tienen una posible debilidad, por lo que las cosas no están del todo perdidas, así que hay que aprovechar esa información y tratar de indagar a fondo en ella para encontrar una posible arma contra esos bichos inmortales. Y sé que lo que voy a decir puede sonar fantasioso, pero dado el caso de que estemos en una situación similar y tengamos las cualidades sobrehumanas de los personajes, creo que la mejor salida es crear una técnica basada en esa información que recibimos, y esto a su vez implica desarrollar una estrategia o enfoque utilizando una suposición o idea como punto de partida. Y con lo anterior en claro, creo que debemos empezar por formular una conjetura sólida, por lo que debemos identificar cuál es la suposición o idea en la que quieres basar tu técnica. Así que asegúrate de que sea clara y específica para que puedas trabajar en torno en ella. Y para lograr aquello, debes investigar y recopilar información. Así que estudia y recolecta datos relevantes sobre el tema o área en la que estás haciendo la conjetura. Ya con esa base de datos, revísalos para poder analizar la
viabilidad de la idea base. Básicamente, ten en cuenta tanto los aspectos positivos como los desafíos potenciales de usar tus poderes sobrehumanos. Ahora, con algo bajo los pies podemos avanzar, por lo que ya podemos desarrollar un plan de acción basándonos en la conjetura. Debe ser una serie de pasos detallados sobre cómo implementarás tu técnica, y con esto en mente, trata de identificar los pasos necesarios, los recursos requeridos y las posibles estrategias para probar y validar tu idea base. Ok, lo sé, lo admito. Hasta ahora te he pedido que hagas muchísimas cosas, pero recuerda que esto no es nada comparado con el peligro que enfrentamos a la hora de luchar contra esos bichos que habitan la isla. Por lo que, si nos tomamos el tiempo para desarrollar una posible herramienta, podríamos sobrevivir y escapar de ese pedazo de tierra en donde habitan esos monstruos. Así que, con lo anterior en la cabeza, te digo que luego de todo lo que te dije, debemos analizar experimentos o pruebas para probar la conjetura y desarrollar una técnica sólida. Sé que puede sonar muy pesado, demasiado pesado, extra pesado. Oh, Dios mío, no puedo con 2 kilos. Pero ya con esto solo queda realizar ajustes y mejoras según sea necesario para refinar y perfeccionar tu técnica especial, si es que tienes una. Ahora sí, con esto vas a poder tirar un gran Kamehameha. Recordemos que todo lo que te mencioné es un caso hipotético en donde contamos con las habilidades de los personajes. Así que, no andes por allí repartiendo madrazos, niño. Lo mejor es tratar de ayudar a quienes puedan pelear con información, y tratar de crear pasos y tratar de ser útiles para luchar contra aquellos bichos. Sin embargo, el rubio se levantó del suelo y sigue combatiendo. Es entonces que aquel tipo se asusta porque su oponente se regeneró rápidamente pese a ser un humano, y al verlo con detenimiento se percató que su Tao aumentó exponencialmente. De esta forma comienza el segundo round, y durante el enfrentamiento, Chobe deduce varias cosas sobre el Tao, hasta que incluye que eso puede vencer a los Tensen. Cuando aquel bicho escucha lo anterior, siente terror, ya que el poder de los Tensen puede verse afectado, así que decide eliminarlo. Pero para su mala suerte, Chobe aprende cómo usar el Tao, y para colmo también puede ver esa energía mística, y ya con eso aprendido elimina el bicho que tiene enfrente, poniendo fin así a ese combate. Y al mismo tiempo, en otro lugar, vemos que el ninja grandote pelea mientras le pregunta a Mei si está usando correctamente el Tao, a lo que ella le comenta que debe combinar la fuerza y la debilidad, pero en su lugar él solo está combinando la fuerza con la fuerza. Vaya inteligencia. Y ya luego de esto, la batalla continúa hasta que nuestros héroes eliminan a varios monstruos Shoshin. Pero en eso, el capitán de ese grupo de monstruos reconoce a Mei y dice que no la han visto hace siglos desde que ella desapareció del palacio de los Tensen, por lo que ya que la encontraron quieren llevarla de vuelta a aquel lugar. Al escuchar lo anterior, el prota supone que la chica de pelo rosa es igual a esas criaturas. Sin embargo, al notar que ella no quiere ir con ellos, Gabimaru decide pelear para protegerla. Es entonces que ese bicho sirviente de los Tensen se divide en dos y dispone a pelear con el prota, aunque al mismo tiempo el criminal grandote y aliado de Gabimaru también tiene ganas de unirse a la batalla. Pero antes de aquello, esos bichos dicen que son Doshi, que entrenan para dominar el Tao, agregando así de que existen 5 formas de prácticas para dominar dicha cualidad. Las 4 primeras se pueden hacer en solitario y la última necesita a un compañero de entrenamiento. Y luego de una explicación comentan que básicamente necesitan tener intimidad con alguien del género opuesto para completar su práctica y dominar el Tao. Seguidamente mencionan que Mei era una Tensen, pero debido a que nació con el poder incompleto, fue expulsada por el líder y le dieron así 2 opciones: padecer o empezar desde cero en el camino del Tao y ser compañera de entrenamiento de los Doshi. De esta forma ella fue marcada y tuvo que escapar para no tener aquel destino. Al escuchar lo anterior, todo el mundo se da cuenta de que se refieren, por lo que obviamente se disponen a pelear. Al mismo tiempo, Gabimaru recuerda a su esposa, quien también fue marcada. Por su parte, los Doshi se fusionan y se convierten en un monstruo y dicen que llegó el momento de la verdad. Es entonces que todos pelean y tras un duro combate, Mei le explica al prota que debe combinar tanto la fuerza como la debilidad para combinar el Tao. Y ya al final, el prota consigue aquello y al ver el aura del albino, la chica de pelo rosa comenta que tiene mucha energía. Seguidamente él usa sus poderes de fuego y daña de gravedad al monstruo. Es entonces que esos bichos se dan cuenta que ese tipo puede dominar el Tao y antes de recibir el golpe mortal, se percatan que el prota se parece al líder de los Tensen. De esta manera, Gabimaru elimina a esos bichos y dice que ya está listo para enfrentarse a los inmortales. Luego de la batalla, el Doshi cuenta que el líder de los Tensen lo ordenó vigilar a los intrusos de la isla para
para saber si representan un peligro, agregando de que al final no se equivocaron. Y ya luego de decir esto, tanto el prota como el criminal grandulón lo desviven. Seguidamente, Gabimaru menciona que aún no le encuentra el truco al Tao, pero supone que con un poco de práctica podrá conseguirlo. Sin embargo, su cuerpo no parece decir lo mismo, ya que está desplomándose y en consecuencia el prota cae al suelo producto del cansancio. Posteriormente, vemos que el líder de los Tensen explica que el cuerpo y el alma son manifestaciones del Tao, por lo que emplear ese poder consume la energía y tiempo de vida de la persona. Es entonces que una de sus compañeras comenta que no le gustan las explicaciones difíciles, a lo que este dice que está bien, y tras eso podemos notar que ellos están en el palacio de los Tensen celebrando una sesión de entrenamiento. Es entonces que uno de ellos pregunta en dónde está Mu Dan, y pronto recibe la respuesta, en donde le informan que aquel tipo fue a recibir a los humanos que llegaron a la puerta del palacio, y como es de suponer, ese grupo es el escuadrón de Sagiri. En un cambio de escena vemos que un verdugo del clan llamada Saemon está hablando con los funcionarios del Shogun. Es entonces que el samurái cuenta que regresó de la isla porque su criminal asignado fue desvivido por otro delincuente de nombre Chobe, y tras explicar sus peripecias, los funcionarios cuentan que el Shogun le pidió ayuda a dos ninjas del pueblo de Iwagakure, y como es de suponer, el líder de aquel lugar pidió la cabeza del prota como pago. De esta forma, dos espadachines Asaemon y dos ninjas del pueblo natal de Gabimaru se dirigen de vuelta a la isla para cumplir la misión de encontrar el elixir de la vida y reportar lo que vean allí. Pero regresando al grupo de Sagiri, vemos que se encuentran con Mu Dan, y al notar el peligro Yuzuriha intenta escapar, pero el Tensen la captura. Seguidamente provoca que Hoko caiga al suelo y se convierta en un árbol, a lo que este se siente feliz ya que su religión y objetivo en la vida es ese, ser un árbol, o algo así entendí. Sin embargo, Mu Dan le rompe la ilusión y menciona que todo el tema de los humanos convirtiéndose en árboles y esa religión es una mentira creada por ellos. Es entonces que se sintió Todo frágil y de cristal. No puede ser, no sería un árbol. Ok, en fin. Agregando de que en realidad el pueblo de Hoko no es más que mero laboratorio humano para descifrar los misterios de la vida biológica. Seguidamente, Mu Dan revela que el elixir de la vida no existe, agregando de que el Tao es algo que solo los Tensen necesitan, ya que si un humano bebe aquello se convierte en un árbol como Hoko, por lo que esa búsqueda no tiene mucho sentido. Posteriormente, Yuzuriha se levanta del suelo y ataca brutalmente a Mu Dan para luego agarrar la mano de Sagiri y escapar de allí. Sin embargo, el Tensen se regenera al toque y elogia a la mujer ninja y le propone enseñarle a usar el Tao. Si lo consigue tendrá un gran poder a su disposición, pero si no se convertirá en materia prima para crear más Tan. Aunque en ese momento el gordo Senta se interpone en su camino y se dispone a pelear, al igual que Sagiri y el resto. De esta forma comienza una feroz batalla en donde la mujer ninja usa sus poderes y habilidades, y el Tensen comenta que esas técnicas son ejemplos de cómo se puede usar el Tao, pero menciona que son muy débiles para hacerle algún daño. De esta forma continúa el duelo en donde el bicho demuestra ser mucho más fuerte, pero sin embargo Hoko le cuenta a Sagiri que el punto débil de los Tensen está en el abdomen. Dios mío, qué rapidez. Esta batalla está interesante. Seguimos. Ya que de ahí emana el Tao, de esta forma la mujer samurái logra encestarle un gran golpe en esa zona para posteriormente dañarlo de gravedad cortándolo hacia arriba, y de repente todos se dan cuenta de que Sagiri le provocó una herida que el Tensen no pudo regenerar. Seguido de esto la batalla continúa, pero el bicho decide acabar con Sagiri ya que la considera la más peligrosa. No obstante, Yuzuriha se adelanta a la técnica que el Tensen iba a usar ya que la encuentra muy parecida a la suya y como tal pudo contrarrestarla. Así que de esta forma Sagiri tiene vía libre para decapitar al monstruo. Pero aún así Mu Dan sale fácilmente de ese problema y el duelo sigue. Aunque gracias al trabajo en equipo la mujer samurái consigue usar un tipo de Tao específico para dañar a su oponente y de esta forma Mu Dan es al fin derribado. Tras la batalla, los personajes toman un breve descanso en donde Sagiri le pregunta a Senta por qué ayudó de esa forma a Yuzuriha, a lo que este dice que simplemente la admira por su libertad, agregando de que él quería ser un artista, pero dado que su familia tiene estrictas reglas, tuvo que entrenar bajo las enseñanzas del clan Asaemon, como sus antepasados. Qué triste historia, quería ser pintor. Y tras contar todo lo anterior, Yuzuriha los llama y le dice que el cuerpo de Mu Dan se transformó en una flor, y antes de que ella pudiera reaccionar,
ese bicho la ataca, pero para su buena suerte, Senta se interpone y recibe la herida por ella. En consecuencia, su cuerpo es infectado y flores comienzan a emerger. Al mismo tiempo, Sagiri y Yuzuriha se dan cuenta de que el Tensen se ha transformado en un monstruo y deben pelear una vez más con él. Aunque justo en ese momento, Shion y Narugai entran en escena para relevarlas. De esta forma comienza una batalla entre el samurái ciego que puede ver las ondas del Tao y el monstruo Tensen, y aunque en el proceso el guerrero logra dañar a su rival, también recibe varias picaduras que provocan que flores emerjan en su cuerpo, aunque este rápidamente se las corta con su espada, pero aún con eso la hemorragia continúa y poco a poco se debilita. Al ver aquello, tanto Narugai como Sagiri se dan cuenta de que deben intervenir, así que la chica joven abraza a la mujer samurái para compartirle un poco de su fuerza vital, o eso es lo que supongo, y ya con un poco más de energía, bien recargadas, ambas se disponen a luchar. Por su parte, Yuzuriha les desea suerte ya que no planea intervenir. Seguidamente vemos que ellas se unen a la pelea y muestran una gran agilidad, la cual atribuyen a que Yuzuriha las embadurnó con sus fluidos, y tras una gran batalla consiguen dañar al Tensen. Sin embargo, eso no es suficiente, y Shion debe darlo todo para acabar con su enemigo, y mientras piensa que no perdonará a esos bichos, logra dañarlo con su espada y posiciona en una zona favorable para dañar al monstruo en su punto débil. Sin embargo, el guerrero pronto se percata que el talón de Aquiles de ese bicho probablemente haya cambiado debido a que se transformó en un monstruo, lo que obviamente lo hace dudar. Pero justo en ese instante, Senta con sus últimas fuerzas le dice que ese bicho es como una planta, por lo que muy seguramente su punto débil se encuentra en el centro de su cuerpo. Y ya con esta información, Shion consigue asestar un golpe mortal al Tensen, y en sus últimos momentos de vida, el bicho menciona que Shion alcanzó el balance perfecto entre la vida y la muerte, agregando de que esa es la representación más hermosa del Tao. Y ya luego de lo anterior, el samurái termina su deber y desvive al Tensen, quien le da las gracias por liberarlo de su eternidad. Posterior a la batalla, Yuzuriha usa su ungüento para detener el sangrado de Shion y se despide de Senta, quien no puede ser salvado porque fue infectado y su cuerpo se llenó de flores. ¡Qué lindo! Se llenó de muchas flores, ahora es un ramo andante. Seguidamente todos dicen que debe escapar de la isla y decirle a sus compañeros que no hay tal cosa como el elixir de la vida. Rayos, todo fue un engaño. Y al mismo tiempo en otro lugar podemos ver que el criminal grandote carga a su hombro a Gabimaru, quien se encuentra inconsciente. Fin.